Rubén, tú estuviste en esa recámara, la encontraron. Nosotros estuvimos alrededor de 20 minutos en la recámara, pero nos enfocamos mucho en la cama porque ahí se desenvuelve la historia y no notamos nada extraño. Nosotros nunca vimos nada. Platíquenos qué fue lo que pasó. Le pusimos la pijama, la acostamos a la niña en la cama, le di la bendición. Le dije que la quería, que mañana la veía, que la llevaba al colegio. La tapé y me salí del cuarto. La estábamos microfoneando y me dice, oye Rubén, pues, ¿qué debo hacer en la entrevista? ¿Puedo llorar? Sin embargo, volteé a ver a su amiga que estaba sentada en un sillón contiguo y le dice, amiga, ¿qué te parece? ¿Lloro en la entrevista para que se vea más real esto o no lloro? Porque es una niña especial y necesita de nuestro cuidado. No puedo hacer las cosas sola. Cuando saca la pijama la señora Lisette Farán, empezamos a grabarla, por supuesto, y resulta que esa pijama es precisamente la pijama con la que Paulette aparece el 31 de marzo sin vida. El argumento que nos dio la mamá en aquel entonces es que la hermanita mayor de Paulette tenía una pijama exactamente igual. ¿Pijama, verdad? No, esa es la pijama inmigrante. De su niña, ¿no? Okay. Ya ni quiero decir que tengo otra, no veamos. Sí. Lo habíamos dicho nosotros en repetidas ocasiones, nosotros estuvimos en la recámara, ahí mismo la mamá nos mostró ropa de la pequeña, puso incluso unos dibujos que había hecho la niña en la escuela. Mi camarógrafo y yo estuvimos haciendo varias tomas de distintos ángulos, grabamos juguetes, grabamos ropa, grabamos los muebles de la habitación. Yo la metí y pues los cojines, bueno, no importa el lado que fuera, ¿no? Le pongo 2 cojines a los lados para que no se vaya a caer, ¿no? Al pie de su cama, precisamente entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene, y cubierta por las sábanas y colchas de la misma. Como recordarán, hace algunos días analizamos el caso de Paulette Guevara. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer este nuevo video, mucho más completo, mucho más profundo, donde utilizaremos incluso algunas entrevistas, declaraciones, conferencias de prensa, dejando en claro que algo es la versión oficial y algo completamente diferente lo que llevaremos a cabo en este video. Es decir, analizar esa información, generar diferentes hipótesis, diferentes suposiciones, quizás desarrollar ideas fantasiosas. Lógicamente, todo hecho al estilo de un gran máster. ¿Ok? Así que ya saben, dejen sus me gusta, compartan el video, suscríbanse si no lo han hecho y sobre todo sus comentarios. 9 días. Durante 9 días, un país entero contuvo la respiración. 9 días de espectaculares en las avenidas, de llanto en televisión nacional. Puedo llorar, sin embargo volteé a ver a su amiga que estaba sentada en un sillón contiguo y le dice, amiga, ¿qué te parece? ¿Lloro en la entrevista para que se vea más real esto o no lloro? ¿Qué tal? Para los que no me conocen, soy Simona, la tía Simona, aunque mis comadres y la gente de confianza, de cariño, me dicen Mona. Y sí, soy la tía de ese sobrino mío tan inteligente que desmenuza los casos, mi gorila, el gran máster. Fíjate que justo el otro día, mi sobrino me estuvo platicando de este enredo de la niña Paulette, y me dejó con la cabeza hecha un mar de dudas. Así que aproveché para echarle un telefonazo a mi comadre, la Chayo, para ver ella qué pensaba. Y le empecé a decir, oye, comadre, ¿te acuerdas de ese caso? ¿De los 9 días que nos tuvieron a todas con el alma en un hilo, viendo los llantos en la televisión? Y la Chayo luego me contestó, claro, Mona, ¿cómo no me voy a acordar? Pobrecita señora, decíamos todas, qué sufrimiento tan grande. Pero, le digo, espérate, comadre, que ahí te va el chisme que encontré, porque a nosotras no nos hacen mensas tan fácil. Le conté lo del reportero, que andaba ahí, poniéndole el microfonito a la señora Lisette para una entrevista, segunditos antes de que saliera a cuadro. Y entonces, que la oye preguntarle a su amiga, en voz bajita, oye, amiga, ¿tú cómo ves? ¿Lloro para que se vea más real? ¿O mejor no lloro? Y vieras la cara que me puso la Chayo por el teléfono. Que me dice, no, Mona, ¿cómo crees? No te puedo creer que dijo eso. ¡Qué barbaridad! Así que yo le tuve que explicar, le dije, claro, comadre, así como lo oyes. Y es que una se pone a pensar. A ver, si a ti se te enferma el perico, no le andas preguntando a la vecina si le lloras poquito o mucho. Te sale el susto y ya. Le expliqué que el dolor de verdad, el que te tuerce las tripas, ese no pide permiso ni anda pidiendo opiniones de cómo se tiene que ver. Ese nomás sale y te rompe. Por lo tanto, le dije a la Chayo, si una persona tiene que planear sus lágrimas como si fuera receta de cocina, pues la conclusión es una sola, comadre, y no hay que ser un genio para verla. Y al final, las dos llegamos al mismo punto. Me dice la Chayo, tienes toda la razón, Mona. Si el llanto era actuado, entonces todo lo demás fue puro teatro. Y sí, comadre, es Homero.
que lo que vimos no fue una búsqueda. Fue una telenovela. Y de las malas. Queremos presentarle a continuación una imagen, es una imagen muy fuerte. Es el momento justo en que los peritos de la Procuraduría Mexiquense encuentran el cuerpo de Paulette en el espacio libre que estaba entre el colchón y la piecera de su cama el pasado 31 de marzo. Le reiteramos, es una imagen impactante. Existe una separación entre el colchón y la piecera 16. de 15.5. Medir 16, 44 de altura. La separación. Pero Tiene dos colchones. ¿Y de profundidad? 8. Tiene dos colchones. ¿Sí? Con una altura total de ellos de 34. Nos vamos por capas. A la derecha. A ver, ¿por qué? Está bien ¿qué punto es este? Bueno, pues sin comentarios, la imagen lo dice. De expertos, de psíquicos y de reporteros transmitiendo desde la alcoba vacía. Sí, 9 días buscando a una niña de 4 años, de nombre Paulette Guevara Fara. Y al 9º día, la encontraron. No en un parque, no en una casa de seguridad, la encontraron en su propia habitación, en el único lugar que había sido revisado, pisoteado, grabado, analizado cientos de veces, atrapada en un espacio imposible entre su colchón y la madera. La versión oficial nos dijo que fue un accidente, que rodó, cayó y nadie, ni su madre, ni sus nanas, ni los peritos, ni los perros entrenados, pudo verla. Esa es la historia que nos contaron. Una historia bastante interesante, un guión que insultaría la inteligencia. Y hoy vamos a analizar por qué este guión tuvo que ser escrito. Porque para entender esta historia, tienes que entender la verdad que esa mentira fue diseñada para ocultar. Y es que la mayoría de las personas cree que el caso comienza el 22 de marzo, en la mañana, que la nana entró al cuarto y no la encontró. Pero no. El verdadero caso, el que define todo, comienza 9 días antes, el día 13 de marzo del año 2010, en el Estado de México. 3 niñas desaparecen. Sus nombres, Fátima, Berenice y Alma. Sus familias, como cualquier familia en ese territorio, hacen lo que deben. Van al Ministerio Público, denuncian, lloran, suplican. ¿Y qué reciben a cambio? El sistema. Reciben el que tienen que esperar 48 horas. Reciben la mirada cansada del burócrata. Reciben el seguro se fue, algún familiar se la llevó, a lo mejor dejó simplemente la puerta abierta. El no tenemos gasolina para la patrulla. Reciben el silencio administrativo. Para el aparato estatal, Fátima, Berenice y Alma no existen, son números. Son carpetas que nacen en el fondo de un archivero. No hay cámaras, no hay procuradores, no hay urgencia. El sistema funciona exactamente como está diseñado, con la indiferencia selectiva. 9 días después, el día 22 de marzo, otra niña desaparece, pero las coordenadas cambian. El GPS del poder se activa. Esta niña no desapareció en la periferia, desapareció en el código postal correcto, en Huixquilucan, Interlomas, en la burbuja, en la fortaleza de la élite. Y entonces, ese órgano burocrático que estaba dormido, que ignoró a Fátima, a Alma y a Berenice, despierta con una desesperación casi nunca antes vista. El sistema que no tenía gasolina, de pronto tiene bastante gasolina, tiene helicópteros. El sistema que pedía 48 horas, ahora se moviliza en menos de 48 minutos. Esto no es una llamada al 911, es una activación política. La alerta no llega a un policía local, la alerta escala directamente al gobernador del estado en aquel entonces, Enrique Peña Nieto. Y el gobernador no simplemente autoriza una búsqueda, sino que él despliega a sus operadores políticos. En menos de 24 horas, el subprocurador Alfredo Castillo está en la escena. Poco después, el procurador general del estado, Alberto Paz, está ahí, dando conferencias. Cuando en la narración dijeron que el escándalo le llegó al gobernador, que le paré en seco. A ver, sobrino, explícame bien esa parte, le dije. Así que me puse a investigar, y vieras, comadre, lo que encontré. Oye, Chayo,
Le dije a mi comadre por teléfono, ¿tú te acuerdas bien de quién era ese gobernador? Y me dice ella, pues claro, Mona, el copetón. El Peña Nieto, el que después fue presidente. Exacto, le contesté. Ahí está el detalle, comadre. No era nomás un gobernador cualquiera. Este muchacho ya andaba en plena campaña para Los Pinos. Ya se veía con la banda presidencial. Su imagen era todo. Era el muchacho guapo, el del Estado de México que sí sabe gobernar, el que salía hasta en las revistas del corazón. Y entonces, de la nada, pum vale, que le estalla en la cara el escándalo más feo y raro que te puedas imaginar. Y no en cualquier ranchería, no. En Interlomas. En el patio de la gente con la que él se codeaba. Así que, una se pone a pensar, Chayo. Si tú estás preparando tu fiesta de 15 años, y de repente se te mancha de mole el vestido blanco, ¿qué es lo primero que haces? Corres a limpiarlo como sea. No te importa cómo, no te importa con qué, lo único que quieres es que la mancha desaparezca antes de que lleguen los invitados. Pues este escándalo, para Peña Nieto, era una manchota de mole en su traje de presidente. Era un problema que no podía resolver la policía de a pie. Por lo tanto, no mandó investigadores. Mandó a su limpiador de confianza. Y me dice la Chayo, ¿te refieres al otro, al tal Bazbaz? A ese mero, le dije. El procurador Alberto Bazbaz no era un policía de carrera, comadre. No era de esos que se la pasan en la calle resolviendo crímenes. No. Él era un abogado puesto ahí por Peña Nieto. Era su hombre. Su fusible. Le expliqué a la Chayo que el trabajo de un hombre así no es encontrar la verdad. Su trabajo es encontrar una versión. Una versión que no salpique al jefe. Una versión que cierre el caso rápido. Una versión que, sobre todo, no haga mucho ruido. Así que desde el momento, comadre, en que esos dos nombres entraron en la historia, una ya sabía para dónde iba a torcerse el cochi. La llegada de esos dos no fue una señal de que la justicia iba a ser rápida y eficiente. Fue la señal de que la verdad acababa de recibir su acta de defunción. Y me dice la Chayo, entonces, Mona, ¿me estás diciendo que desde que ellos llegaron, ya no estaban buscando a una niña? Y le tuve que contestar, claro que no, comadre. Desde ese momento, ya no estaban buscando a una niña. Estaban buscando un buen guión. Ya establecimos que el procurador Alberto Bazbaz fue el hombre enviado a ejecutar la operación. El limpiador de Peña Nieto. Pero, para entender la magnitud de la farsa, tenemos que hacer una pregunta clave. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era el historial del operador al que le entregaron el caso más explosivo y mediático de la década? Si piensas que era un superdetective, un legendario fiscal forjado en miles de escenas del crimen, estás equivocado. La historia de Bazbaz no es la de un investigador que ascendió por mérito. Su carrera, antes de ser procurador, no estaba en homicidios ni en investigaciones complejas de campo. Era un abogado, un burócrata, un hombre cuya principal habilidad era la lealtad política al grupo en el poder. Por lo tanto, su nombramiento como procurador del Estado de México nunca fue una decisión basada en la pericia forense, fue una decisión basada en la confianza política. No trajeron al mejor cirujano para realizar la operación, trajeron al doctor de la familia. El que se asegura de firmar el certificado de defunción sin hacer preguntas incómodas. Así que, sabiendo esto, su actuación en el caso Polet se vuelve perfectamente lógica. No estaba ahí para aplicar la ciencia, estaba ahí para aplicar la directriz de su jefe, cerrar el caso, controlar el daño y proteger el ecosistema. Y lo hizo. Firmó la conclusión más absurda de la historia moderna, la del accidente imposible. Se convirtió en el rostro del ridículo nacional. En un mundo lógico, una falla de esa magnitud, una humillación pública tan grande, significaría el fin de una carrera. Pero, en el ecosistema del poder mexicano, la lógica es diferente. Bazbaz no fue castigado. Fue premiado. Pensemos en esto. Después de renunciar en desgracia, ¿dónde reapareció? Lo nombraron titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, durante la presidencia de Peña Nieto. Repito, el hombre que, según su propia versión, no pudo encontrar a una niña en una habitación, de pronto estaba a cargo de encontrar y perseguir las operaciones de lavado de dinero de los cárteles y políticos corruptos en todo el país. Y no paró ahí. Después lo nombraron director del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La principal agencia de espionaje e inteligencia civil de México. El guardián de los secretos más oscuros del Estado. Así que, la pregunta que la lógica brutal nos obliga a hacer es devastadora. ¿Qué fue lo que realmente hizo en el caso Polet para merecer semejantes ascensos? La respuesta es la única que encaja con la evidencia. Su fracaso público fue, en realidad, su mayor éxito privado para el sistema. No resolvió el crimen, no. Pero cumplió la misión real, protegió a los activos, cerró la carpeta, absorbió el costo político y demostró ser el operador perfectamente leal que el poder siempre recompensa. Su increíble carrera posterior no es una contradicción a su actuación en el caso Polet. Es la factura pagada por sus servicios.
únicamente con las personas, adultos que se encontraban en el departamento al momento de la desaparición de la menor Paulette, y exclusivamente para eso, hemos decidido solicitar ante la autoridad judicial el arraigo de las siguientes personas: Mauricio Antonio Guevara Raja, que es el papá de Paulette; Lisette Fara, que es la mamá; Erika y Marta, ambas de apellidos Casimiro Cesar. No tengo una explicación lógica. Seguimos todas las conductas con las que nos conducimos todos los días, el cuidado personal de las niñas, yo, mi esposa, las niñas que nos ayudan con ellas. Y en este momento, desde el momento en que desapareció, por así llamarlo. No porque el protocolo de investigación así se lo exigiera, sino por mandato directo del gobernador. Simultáneamente la maquinaria mediática, esa que nunca supo de Fátima, explota. Vemos espectaculares gigantes, vemos a la familia en todos los noticieros. ¿Entienden la diferencia fundamental? Y les recuerda a otros casos que hemos analizado recientemente. El caso Paulette nunca fue un misterio criminal. Desde el minuto 1 fue una operación política de contención. No estamos viendo una investigación, estamos viendo una puesta en escena privilegiada. El sistema no se movilizó para buscar a una niña, se movilizó para gestionar un escándalo que había detonado dentro del búnker de la élite. Y la tragedia de este caso no es la imposibilidad física de la cama. La tragedia real, el gancho que lo define todo, es la imposibilidad moral. Si ese despliegue ridículo de poder para Paulette o Paulette no es la historia, es la evidencia, es la prueba irrefutable de la justicia selectiva. La movilización total de la niña solo existe porque el sistema está diseñado para garantizar el abandono total a las otras tres. Así que esta historia como tal nunca fue sobre justicia, sino sobre privilegio. Y ahora, aquí está el punto más importante que tenemos que tomar como referencia para partir en esta historia, que sería principalmente una operación de control de daños para la élite. Entonces la siguiente pregunta lógica es: ¿qué había exactamente en ese departamento? ¿Qué activos, qué conexiones y qué poder tenían esos padres que requirieron que el futuro presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, gestionara personalmente su crisis familiar? Por cierto, si te preguntas como que por qué demonios estamos tratando este tema en este preciso momento, es porque precisamente hemos analizado un tema que ha sido tendencia en México. Sí, el caso de Ana Amelie. Y cómo hay gente que cree que cuando se dan esta clase de movimientos, cuando se dan esta clase de alborotos así supuestamente de forma espontánea, es porque es algo bien natural. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar para tomar como referencia este caso? Recordar esto que pasó hace ya algunos años. Así que, ya sabes, deja tu comentario, deja tu me gusta, comparte el video, suscríbete. Y pues, vamos a analizar este caso, obviamente, al estilo de un Grandmaster. Entonces, en esta historia, ya establecimos el hecho fundamental, la piedra angular de esta historia. La justicia tiene un GPS y solo responde a ciertos códigos postales. Vimos por completo cómo ignoraron a Fátima, a Alma y a Berenice, tres niñas perdidas en el ruido de la estadística. Pero vimos ese mismo sistema despertar con una violencia nunca antes vista cuando el reporte de la desaparición vino de Interlomas. Sí, la movilización fue total, inmediata y venía desde la oficina del gobernador Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, la única pregunta lógica que importa es ¿qué demonios estaban protegiendo? ¿Qué era eso que le importaba tanto al sistema proteger? Y aquí es donde, aclarando, que sería complicado afirmar que alguien tenga la verdad de este caso, porque es un caso que a lo largo de los años fue muy manoseado. Es un caso que se llevó a cabo cuando no estaban las redes sociales tan instaladas como en este momento, pero si lo analizáramos al estilo de un Grandmaster, te podría decir que si crees que estaban protegiendo a la familia, simplemente estaríamos viendo como que el truco de magia equivocado. Ya que si me lo preguntaras a mí, te podría decir que el sistema no protege personas como tal, sino que protege activos. Y ese departamento en la Hacienda del Ciervo no era un hogar, sino que era una bóveda de activos reputacionales, políticos y financieros. Y repito, a pesar de que no podríamos afirmar que eso sea 100% cierto, simplemente porque lo digo yo, obviamente sí hay elementos para asegurar algo así, o para decir que es muy, pero muy probable que fuera por eso. Vamos a analizar lo que el poder vio cuando miró ese departamento. Primero, la geografía.
tenemos Interlomas. Y es que Interlomas en el Estado de México no es un simple barrio rico, es una fortaleza, es una burbuja diseñada para que la élite pueda operar en México. Estos departamentos en venta en Interlomas te van a hacer sentir que vives dentro de un hotel, por su alto estilo de vida y por la calidad de sus amenidades, que de hecho tienen categoría 5 diamantes. Tienes de entrada esta caseta de vigilancia para recibir visitas, no cualquier persona entra y es el primer filtro. Son 2 torres, este es el acceso vehicular, que es por donde entrarías, y de este lado te recibiría el valet parking, para que tengas mayor comodidad, no te preocupes si llevas prisa, acomoden tu auto y tú puedas ingresar a tu departamento. Son 2 torres, torre A y torre B. Vamos a comenzar por la torre A, que te recibe este lobby súper grande y bonito, donde está el concierge, además, para reservar cualquier amenidad. A ver, espérense tantito. Porque dijeron la palabra mágica, la que lo cambia todo en esta historia, Interlomas. Oye, comadre, no sé si has visto esos videos que salen ahora, de cómo vive la gente de dinero allá adentro. Hazme el favor. No es una colonia, Chayo, es como un hotel de esos de 5 diamantes, ¿qué digo hotel? Es como vivir en otro planeta. Desde que llegas, te recibe un valet parking para que no te fatigues en estacionar tu coche. Entras y hay un lobby más grande que mi casa entera, con un señor que le dicen concierge que te reserva la cancha de pádel, el salón de belleza o hasta una de las 3 salas de masaje privadas. Masaje privado, comadre. Mientras una anda viendo si alcanza ficha en el seguro. Tienen albercas que parecen cenotes, jardines que ni en los parques, salas de cine, salones para que los juniors jueguen ping pong. Todo para que no tengan que salir. Por lo tanto, una se da cuenta de algo bien importante. La gente que vive ahí no paga nomás por el departamento de lujo. Pagan por la burbuja. Pagan por la ilusión. Pagan por no tener que preocuparse de nada. Pagan para que el mundo real, el de una, el de la combi, el del hoy no hay agua, no se les meta ni por debajo de la puerta. Es un contrato no escrito, yo pago por este paraíso, y el sistema me garantiza que nada, pero nada, me lo va a perturbar. Así que, cuando en medio de ese paraíso de masajitos y ballet parking, desaparece una niña, el sistema no lo ve como un crimen más. Lo ve como una falla catastrófica en el producto. Es un incumplimiento de contrato con su clientela más importante. Y entonces, la reacción del gobierno no puede ser la de siempre. No te pueden mandar la patrulla 2 horas después. ¿Qué va? Tienen que mandar a los meros, a los generales, a todo el aparato, no nomás para resolver el problema, sino para restaurar la fantasía de que su mundo es perfecto y seguro. El escándalo de Polet fue tan grande porque rompió la regla número 1 de esa burbuja. Pero lo que de verdad les dio terror, comadre, lo que hizo que todo el sistema temblara, fue darse cuenta de que por más muros, por más guardias y por más albercas con efecto cenote que construyas, el verdadero peligro no siempre toca a la puerta. A veces, ya tiene llave, duerme en el cuarto de junto y te rompe la ilusión para siempre. Pero no se parece nada al México real. Está protegido por seguridad privada, aislado por muros, conectado por autopistas privadas y lleno de instituciones educativas y comerciales donde solo ellos interactúan. Por lo tanto, cuando ocurre una crisis dentro de esa fortaleza, especialmente una crisis tan desordenada, tan biológica, tan imposible de ocultar como este hecho, la prioridad del sistema no es la justicia, sino es la contención. Es evitar que la realidad del país contamine la ilusión de orden perfecto que se vende para esas clases sociales, para ese nivel socioeconómico. Y el sistema entró en pánico no porque faltara una niña, eso es lo de menos, sino porque el caos había brotado desde el búnker. Así que el sistema evaluó los activos dentro del búnker. Número 1. ¿Cuál sería el activo número 1? En este caso, el padre, Mauricio Guevara. Un apellido con peso, un pilar del sector inmobiliario de lujo. Así que si pensamos con un poco de lógica, para un desarrollador inmobiliario de ese calibre necesitas una relación total con el poder político. Necesitas permisos, cambios de uso de suelo, licencias, no eres un civil cualquiera. Eres por definición un socio estratégico de gobierno que te autoriza a construir. Pero Mauricio no solamente construye edificios, construye una reputación. Era el cofundador de la organización filantrópica Ayúdame que yo también soy mexicano, dedicada a la vivienda social, un escudo de relaciones públicas perfecto. Y obviamente el sistema valora este tipo de blindaje, tanto así que en el 2011, un año después de que el nombre Guevara fuera el centro del escándalo más tóxico de la década, esta fundación ganó el Premio Nacional de Iniciativa México. Si nos detenemos a pensar en la magnitud de esa operación, el sistema tenía 2 narrativas contradictorias sobre la mesa: padre sospechoso de OMI o un héroe nacional de la vivienda social. Son mutuamente excluyentes. Mi sobrino me dejó pensando en eso de los 2 señores Mauricio que existían al mismo tiempo.
Y le dije a mi comadre, a ver, Chayo, ayúdame a entender esto, porque aquí es donde a la puerca torció el rabo. Por un lado, teníamos al señor héroe. Don Mauricio, el que salía en las fotos ayudando a los pobres, el que construía casitas, el que hasta le iban a dar un premio. El yerno que toda suegra quiere, ¿verdad? El que se ve bien en la foto del periódico. Pero, al mismo tiempo, teníamos al otro. Al padre sospechoso. El papá al que se le desaparece la hija de 4 años adentro de su propia casa de lujo. El que, pues, la gente empezaba a ver con malos ojos. Y me dice la Chayo, pues sí, Mona, ¿cómo le haces con 2 caras así? Exacto, comadre. Es como el que tiene su puesto de fruta en el mercado. Enfrente te pone las manzanas más rojas, las más brillosas, las que se ven bien bonitas. Pero en la bodega de atrás tiene las cajas de fruta picada, la que ya huele feo. No puedes tener las dos a la vista. Por lo tanto, el sistema, y yo creo que el mismo señor Mauricio, tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué cara le iban a enseñar al mundo? ¿La del héroe o la del sospechoso? Y pues, ¿cuál crees que escogieron, comadre? Pues la del héroe. Faltaba más. Esa era la que les daba buena fama, la que les abría las puertas con los políticos, la que les aseguraba los negocios. Así que, decidieron salvar la reputación de don Mauricio, el bueno. Pero, aquí está el detalle, Chayo. Para que la gente solo viera las manzanas brillosas de enfrente, tenían que hacer algo con todo lo podrido que tenían atrás. Tenían que tapar el olor, esconder las cajas, negar que existían. Y toda esa mentira del accidente, comadre, todo ese teatro de la cama y de que nadie la vio. Fue exactamente eso. Fue el intento desesperado por echarle cal a lo que olía mal para que no apestara todo el negocio. Este señor no andaba pensando como un papá con el corazón roto. Una se da cuenta. Andaba pensando como un comerciante al que se le está echando a perder la mercancía más cara que tiene, su buen nombre. Y estaba dispuesto a lo que fuera, con tal de que la clientela no se diera cuenta. El mundo se dio cuenta muy rápido de que la mamá, la señora Lisette, pues como que no se le veía el sufrimiento por ningún lado, ¿verdad? Con eso de que andaba preguntando si lloraba o no para la tele. Pues ya desde ahí olía a quemado. Pero, aquí es donde a una se le mete lo morboso, comadre, y que Dios me perdone. ¿Y el papá? Porque de él casi no se habla, siempre muy calladito, muy serio. Y una al principio piensa, bueno, cada quien su dolor, a lo mejor el señor sufre para adentro. Pero entonces, lo oyes hablar. Y vieras, Chayo, que se te hiela la sangre. El señor, con una carita de póker, sale a decir que él no mete las manos al fuego por nadie. Ni por su esposa. La madre de su hija desaparecida. Así que, una, que es bien chismosa pero también observadora, empieza a juntar los hilos. A ver, cuando pasa una desgracia así de fea en una casa, comadre, nomás hay de 2 sopas, o la pareja se abraza y lloran juntos hechos un mar de lágrimas, o se empiezan a gritar y a echarse la culpa el uno al otro hasta con la licuadora. Es calor o es frío, pero siempre hay una reacción. Y entonces, ves a estos dos. Y no había ni gritos, ni abrazos. No había nada. Era como ver a 2 témpanos de hielo sentados en el mismo sillón. No parecían papás a los que se les perdió una hija. Parecían 2 socios a los que se les cayó un negocio muy feo, y andaban viendo cómo repartir las pérdidas sin hacer mucho escándalo. Claro, una nomás está especulando, comadre, ¿qué sabe una? Son puras ideas que se le meten a una en la cabeza de tanto ver este circo. Pero la imaginación es canija, Chayo. Y te empiezas a preguntar cosas bien feas. ¿Y si no peleaban porque no había nada que pelear? ¿Y si no se consolaban porque no había nada que consolar? ¿Y si los 2 estaban tan tranquilos porque los 2 compartían el mismo secreto? Un pacto de hielo. Una calma que no era de paz, sino de complicidad. Una tranquilidad de esas que solo te da el saber exactamente cómo va a terminar el siguiente acto de la obra, porque tú mismo escribiste el guión. Dime tú, comadre, ¿qué clase de secreto espantoso tienes que estar guardando para que el corazón se te haga de piedra, justo en el momento en que más debería estar hecho pedazos? Sí, es decir, no puede convivir una con la otra. Por lo tanto, el sistema tuvo que elegir una y eligió la de un héroe nacional. ¿Para qué? Para que esa narrativa pudiera sostener la otra narrativa, la del cuarto de su hija. Tenía que ser erradicada, tenía que ser cerrada, sellada y etiquetada como accidente, sin importar cuán ridícula fuera la explicación. El sistema estaba protegiendo su propia inversión y ese será el primer activo. Entonces ya quedamos que ese sería el primer activo de valor que vieron. Y entonces dirían, pero ¿a poco sería como que un personaje muy importante para el gobierno? O como para que el gobierno, las instituciones le ayudaran a tapar algo así. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Recordemos que entonces esa fundación ganó el Premio Nacional de Iniciativa México. Ahora, si lo analizamos al estilo del Grandmaster, y yo sé que, por ejemplo, muchas ocasiones entras a redes sociales, entras a Facebook, entras a TikTok y se habla mucho del tema de meritocracia. Sí, claro.
Una persona puede aspirar de pasar de sus 280 o 300 pesos de sueldo al día y quizás duplicarlos, triplicarlos, echándole muchas ganas, para que ya no le paguen 300 al día, sino que ya sean 600 o quizás sean 900. Y lleguemos a lo que Samuel García en su momento dijo, ¿no? Que conocía gente muy valiosa con un sueldo de, me parece, 30,000, 40,000 o 50,000 pesitos. Ok, sí, y se le puede echar muchas ganas, pero ya cuando hablamos de un nivel superior, donde no tiene nada que ver con los 300 pesos al día, llevarlos a 600 o llevarlos a 900, no, cuando ya hablas de cantidades, que una persona normal, ni aunque tuviera ese sueldo de 100,000 pesos al mes, podría llegar a juntar en su vida. ¿Por qué? Porque una persona que tenga el sueldo de 100,000 pesos al mes, aunque no se gastara nada y simplemente lo ahorrara, al año tendría 1,200,000. Es decir, en dólares, pues cerca de $50,000. 10 años, pues $500,000. Entonces, cuando hablamos de cosas de miles de millones de dólares, pues tenemos que esa persona, aunque trabajara un milenio y ahorrara el dinero, pues no. Entonces, ¿qué clase de persona y qué clase de cosas tienen que estarse moviendo en ese escenario? Y aquí podemos hablar de lo que significa vivienda social y premios nacionales en el ecosistema político mexicano. En el papel suena bastante noble, ¿saben? Suena a progreso, suena a un empresario regresando algo a la sociedad. Pero bueno, eso solamente un retrasado se lo creería. El negocio, y específicamente el de la vivienda social, es un laberinto. Es un pantano de permisos municipales, regulaciones estatales, licencias federales, cambios de uso de suelo y sindicatos intocables. Tal como incluso se llegó a mencionar en el caso de la Jusco, ¿no? Que hay personas que simplemente por ser ejidatarios o ser de tiempo atrás o de generaciones atrás, se llegan a sentir dueños de una parte. Una persona normal, un idealista, sin las palancas adecuadas, sin el capital, sin los engranes necesarios. Es más, yo creo que pues ni siquiera se imaginaría los engranes que se requieren para esto. Pues lógicamente una persona así sería frenada en el primer escritorio. Sí, no importa que fuera mejor o que fuera peor, sino que simplemente sí muy bonito y está mucho mejor. Y sí, efectivamente cumple mucho mejor la idea de el beneficio social y la vivienda social. Y sí, claro, pero quedaría frenado en el primer escritorio. Su proyecto simplemente se acabaría ahí, en burocracia, antes de poner un solo ladrillo, ya que el sistema está diseñado precisamente para detener a cualquiera que no sea parte del sistema. Por lo tanto, el hecho de que Mauricio Guevara no solamente operara a ese nivel masivo, sino que fuera celebrado y premiado a nivel nacional por ello, nos dice algo mucho más importante que su estado de cuenta. Nos dice que él era el sistema. Prueba de que él entendía las reglas no escritas. Prueba de que tenía una línea directa con la misma estructura del poder que otorgaba los permisos y que también otorgaba los premios. Sí, no era simplemente un constructor rico, sino que era un operador político que usaba ladrillos. Y ese es el nivel de activo que el gobernador del estado en ese entonces, Enrique Peña Nieto, tenía que proteger a toda costa. Mientras que la gente taradita puede ver a esas personas y decir, sí, es que es súper inteligente. No, te aseguro que son de lo más idiota. Sin embargo, a diferencia de presentar un proyecto y que quede frenado el primer escritorio, pues el de ellos, aunque sea el más idiota, sí. Si simplemente son parte del sistema, pues será, ok, adelante. Y aunque salga mal, tendrán el premio. Sí, así de ridículo se escucha, pero así es. Hablemos de un mito. La gran fantasía sobre la que se construyen nuestras sociedades. El cuento de hadas que nos cuentan para que la maquinaria siga funcionando, la meritocracia. Nos dicen que si trabajas duro, si eres brillante, si te esfuerzas más que nadie, puedes llegar a la cima. Es una historia hermosa. Pero, en el ecosistema que estamos analizando, es una mentira fundamental. Y el caso Polet es la autopsia de esa mentira. Vamos a hacer un ejercicio de lógica brutal. Imaginemos a un profesional exitoso en este país. Un director de área, un ingeniero senior, alguien que es la envidia de su familia y amigos. Un triunfador que, con mucho esfuerzo, logra un ingreso de, digamos, 50,000 pesos al mes. En el 99% del país, esa persona es el rey. Ha llegado a la cima. Ahora, tomemos a nuestro rey y teletransportémoslo a la puerta de uno de esos complejos de lujo en Interlomas, como el que vimos, donde vivía la familia Guevara Fara. En el momento en que pisa la primera loseta de mármol del lobby, su éxito se desintegra. Se convierte en polvo. Analicemos la economía de esa burbuja. Esos 50,000 pesos, ese símbolo de éxito en el mundo real, no alcanzan ni para pagar la cuota de mantenimiento. No la cuota para pintar la fachada. La cuota que paga el ballet parking que no tienes que usar, el spa que no tienes tiempo de visitar, la alberca con efecto cenote y el concierge que te reserva la cancha de pádel. El puro costo de pertenecer es más alto que el sueldo completo de nuestro profesional exitoso. Y aún no hemos hablado de la hipoteca de un departamento de millones de dólares. No hemos hablado de las colegiaturas de las escuelas correctas, que no son centros de aprendizaje, son incubadoras de alianzas estratégicas para la siguiente generación de la élite.
No hemos hablado del impuesto social, los coches, la ropa, los viajes, las cenas. Por lo tanto, la primera conclusión de la lógica brutal es ineludible: a ese nivel no se llega con un empleo, por más brillante que seas. No te mantienes ahí con un salario. A ese ecosistema no se entra por mérito. Se entra por acceso. Y te mantienes ahí no por cuánto trabajas, sino por cuán valioso eres para la maquinaria del poder. Es un club, y la membresía se renueva con lealtad, con secretos y, sobre todo, con la proyección de una imagen de perfección absoluta. Así que, ya que establecimos que este es un mundo que funciona como una marca de lujo, donde la fachada lo es todo, tenemos que hacer la pregunta más incómoda, la más morbosa. ¿Qué pasa cuando la marca tiene un defecto de fábrica? Este ecosistema de perfección no solo exige dinero, exige una imagen impecable. El coche debe ser perfecto. La esposa debe ser perfecta. Las fotos de las vacaciones deben ser perfectas. Y los hijos. Los hijos son la prueba definitiva de la calidad del linaje. Y entonces, en medio de esa vitrina de éxito y genética de catálogo, aparece una variable que la biología no siempre permite controlar: una niña con una discapacidad motriz y de lenguaje. Permanente y visible. Y aquí, con el debido protocolo, tenemos que entrar en el territorio más oscuro de la especulación. No como una afirmación, sino como la pregunta lógica que nace de la psicología de ese ecosistema. En un mundo que funciona como una empresa, donde cada miembro de la familia es un activo o un pasivo para la marca, ¿cómo se registra en el balance una niña que rompe la ilusión de perfección? ¿Es una hija amada incondicionalmente? ¿O es un pasivo reputacional? ¿Es una bendición, o es una imperfección en el producto, un recordatorio constante de que, a pesar de los muros, la biometría y los masajes privados, no todo es perfecto? En la lógica brutal de un mundo que adora la superficie, una grieta en el mármol no es una característica única. Es un defecto que hay que ocultar. Pero la presión no se detiene ahí. Se derrama. E inunda la vida de la otra pieza en el tablero, la hermana mayor. La gente especula, y la lógica nos obliga a analizar por qué. En un sistema familiar bajo esta presión inhumana, la narrativa crea roles. La niña que requiere cuidados especiales y, por defecto, la niña que debe ser doblemente perfecta. Imaginen por un segundo la carga psicológica para una niña que crece sintiendo que debe compensar. Que debe ser la prueba viviente de que la marca familiar sí es exitosa. Que debe ser el orgullo que equilibre la preocupación. Es en este caldo de cultivo tóxico, en esta competencia silenciosa por el valor dentro de la propia familia, donde nacen las teorías más sensacionalistas. ¿Celos? ¿Rivalidad? ¿Un accidente nacido de una dinámica familiar insostenible? No podemos saberlo. Pero la lógica brutal nos dice que el ambiente era un invernadero perfecto para que cualquier tipo de tragedia pudiera germinar. Por lo tanto, cuando la crisis finalmente estalló esa noche, la reacción que vimos, esa frialdad, ese cálculo, esa distancia que analizamos, quizás tenía una raíz más profunda. Quizás fue la reacción de dos operadores, dos CEO de su propia marca familiar, viendo cómo su proyecto de vida, su estatus, su membresía en el club, estaba a punto de ser destruido, no por un enemigo externo, sino por una imperfección interna que se convirtió en una crisis pública. Y en ese cálculo de pánico, la prioridad dejó de ser humana. Se convirtió en una estrategia de negocios. No se trataba de salvar a una hija. Se trataba de salvar el proyecto. Y por otra parte tenemos el otro de los activos que podríamos analizar en esta parte. El de la madre, que sería Lisette Farah. Mismo linaje podríamos decir, pero del poder textil. Pero Lisette tenía dos características que la hacían un operador de alto nivel, no de un simple civil. Entonces, por ejemplo, la presentaban como abogada graduada de la prestigiosa Universidad Iberoamericana, que también es un tema muy interesante. Y quizás en este canal también podamos analizar un documental que salió recientemente, donde se habla de cosas muy interesantes sobre el tema de la escuela Ibero, donde se habla de la Anáhuac, donde se habla de muchas cosas que pasaron a través de la Iglesia Católica y donde hasta el Papa Juan Pablo II estuvo involucrado, ¿saben? Por lo tanto, ella no era una víctima pasiva rogando ayuda, sino que era una operadora que conocía perfectamente el sistema desde dentro. Entendía la ley, el debido proceso, los derechos y crucialmente las lagunas legales. Sabía cómo comunicarse con el poder. Claro, en caso de que le quedara alguna duda a su esposo. Y por si esto fuera poco, la familia Farah tenía conexiones ejecutivas directas con Grupo Expansión, uno de los gigantes mediáticos del país. Y ese es otro de los temas que hemos mencionado. Igual que cuando estamos tocando el caso de Ana Melí, desaparecida, aún a esta fecha que se está grabando este análisis, que precisamente su mamá tiene relación con una persona que se dedica a los medios de comunicación. Sí, no creen que así nomás como así bien fácilmente se dan las cosas. Por lo tanto, cuando Lisette hablaba, no era una voz en el desierto, sino que era una voz que tenía línea directa con los dueños de la imprenta, por así llamarle.
Esto explica la gestión inicial de los medios, un despliegue controlado de la narrativa de búsqueda desesperada. Y nuevamente les pregunto, ¿a qué les recuerda esto? Así que recapitulemos los activos. Tenemos un socio constructor y filántropo, entre comillas, de nombre Mauricio, y una operadora legal mediática, Lisette, ambos vitales para el ecosistema político y económico del Estado de México. Y entonces, en esa casa, con esos dos operadores, la niña desaparece. El escándalo es inevitable. El gobernador Peña Nieto se da cuenta de una amenaza existencial, un incendio en la bóveda principal, donde guarda los trofeos, donde los socios clave están dentro. Y la respuesta, por lo tanto, no puede ser una investigación criminal estándar. Tenía que ser una operación política de contención. No envías detectives cuando quieres controlar una narrativa, envías operadores políticos, y eso fue exactamente lo que pasó en aquella ocasión. Bastaría simplemente con mirar el desfile para comprobarlo. No son los investigadores que verías en tu colonia. El sistema desplegó a sus generales. ¡Ay, comadre! ¡Qué bárbaro mi sobrino! ¿Oíste eso, Chayo? Dice que la señora Lisette no era nomás una mamá, sino un activo. Una operadora, pues. Y vieras que el condenado tiene razón. La señora era abogada, de las listas, de las que se saben todas las mañas. Así que, claro que sabía cómo mover los hilos y a quién llamarle. Pero aquí es donde una, que es de barrio y ha visto de todo, se pone a pensar diferente. Una cosa es ser muy abogada y muy influyente, y otra cosa es el cansancio de todos los días, comadre. Imagínate la escena, Chayo. Vives en ese mundo de Interlomas que ya platicamos, donde hasta el pasto tiene que estar peinado para la foto. Donde todo es perfección, dinero y sonrisas de revista. Y entonces, en medio de ese aparador de lujos, tienes la realidad. Una niña que, pobrecita mía, necesitaba cuidados especiales. Una niña que quizás no encajaba en el molde perfecto de la familia que tenían que venderle al mundo. Y ahí, comadre, es donde la gente empieza con las teorías más feas. Esas que a una hasta le da cosa decirlas en voz alta. La gente se pregunta, ¿y si no fue un plan? ¿Y si no fue algo pensado con la cabeza fría? ¿Y si fue un coraje? Una de esas tragedias que nacen en un segundo. Un mal día. Una de esas veces que se te junta el cansancio de meses con la desesperación de un momento, y el cerebro se te nubla. Un berrinche que no para. Un llanto que no se calla. Un ya basta que se te atora en la garganta. Y de repente, una mano que aprieta de más. Una almohada que se usa para callar el ruido, no más por 5 segundos, para poder volver a respirar en esa casa de locos. Un segundo de furia. Seguido de un silencio eterno. ¡Ay! Dios me perdone, comadre. Es una cosa espantosa nomás de imaginarlo. Y claro, es pura especulación de la gente, puros chismes. Pero, por lo tanto, esa teoría, por más horrible que sea, explicaría muchas cosas, ¿no crees? Explicaría el pánico. Explicaría la reacción inmediata de no llamar a una ambulancia, sino a los abogados y a los contactos. Explicaría por qué, de un momento a otro, la mamá desaparece y en su lugar aparece la operadora. Porque de repente, ya no estaba tratando de salvar a su hija, estaba tratando de salvarse a sí misma de las consecuencias de un error terrible e irreversible. Como diría mi sobrino el gran Máster Gorila, el sistema no se activó para encubrir a un monstruo de sangre fría. Quizás, y solo quizás, se activó para encubrir una verdad mucho más humana y, por eso mismo, mucho más terrible, la de una simple persona que se rompió. El procurador y al subprocurador. Pero ellos solamente eran la cara pública. Los operadores reales estaban tras bambalinas. Uno de ellos, Luis Miranda Nava, el secretario de gobierno. El trabajo de un secretario de gobierno es la operación política, la gobernabilidad, el control de crisis del gobierno, del Estado, en este caso del Estado de México. Su trabajo no es visitar escenas de crimen, pero los archivos confirmarían que Miranda Nava estaba en el apartamento. Así que podríamos hacer la pregunta más lógica de todas. ¿Qué hacía el operador político número 1 del Estado en la alcoba de la niña? ¿Buscaba pistas? ¿Tomaba huellas? No, estaba tomando la temperatura política. Estaba midiendo el riesgo de contagio para su jefe, el gobernador. Estaba asegurándose de que los activos, tanto Guevara como Fara, entendieran la línea. Y estaba asegurándose de que los fiscales entendieran la idea. Tenemos al operador número 2, Arturo Montiel, el padrino político de todo el grupo. ¿Y dónde aparece Montiel? Pues en el funeral. Un político de ese nivel no asiste a un funeral por casualidad. Su presencia no era un pésame, era una señal. Era un mensaje mafioso a todo el sistema, jueces, medios, fiscales, rivales, de que esa familia, a pesar del escándalo, estaba bajo el manto de protección del más alto círculo de poder. Que recordemos que hace mucho se hablaba igual de un círculo de poder que dominaba todo el Estado de México. Así que la movilización total que vimos
la que contrastaba brutalmente con el silencio por Fátima, Alma y Berenice, nunca fue una búsqueda, sino que fue una operación de blindaje. Hemos establecido el ecosistema, la maquinaria y la farsa. Ahora, vamos a ponerle rostro a los operadores. Porque en toda operación de alto nivel, hay dos tipos de figuras, el táctico que ejecuta en el campo, y el padrino que envía el mensaje desde las sombras. En el caso Polet, el sistema desplegó a sus dos piezas más poderosas. El operador táctico, Luis Miranda Nava en el apartamento. Pensemos en esto por un momento. El secretario de Gobierno, la segunda figura más poderosa del Estado de México, el brazo derecho y operador de confianza del gobernador Peña Nieto, estaba físicamente dentro del apartamento de los Guevara Fara durante la crisis. Hagamos una pausa y apliquemos la lógica brutal. El trabajo de un secretario de Gobierno no es la investigación criminal. No procesa escenas del crimen. No entrevista a testigos. Su trabajo es la gobernabilidad, la estabilidad política, la protección de su jefe. Por lo tanto, su presencia en esa sala no era parte de la investigación de la Procuraduría. Su presencia era la intervención del Poder Ejecutivo sobre la investigación. Ahora, entremos en el terreno de la especulación fundamentada. ¿Qué pasa por la mente de un fixer político de ese calibre en una situación así? No está pensando como un policía. No se pregunta, ¿dónde está la niña? Se está preguntando como un estratega, ¿qué tan grande es la fuga radiactiva y cómo la contenemos? Su lista de prioridades, lógicamente, no era encontrar a Polet. Era evaluar los activos, ¿qué tan controlables son los padres? ¿Son un riesgo? ¿Van a hablar? ¿Entienden la línea que deben seguir? Medir el daño político, ¿cuánto de esto puede salpicar al gobernador? ¿Qué periodistas están aquí? ¿Quién controla la narrativa mediática? ¿Calcular la salida? ¿Cuál es la narrativa de salida más barata, rápida y que genere menos preguntas? ¿Secuestro? ¿Accidente? ¿Homicidio interno? Miranda Nava no estaba ahí para encontrar la verdad. Estaba ahí para calcular el costo de la mentira. Estaba decidiendo qué farsa era la más rentable para el sistema. Así que, desde el preciso instante en que un operador de su nivel cruzó el umbral de esa puerta, la búsqueda de una niña terminó. Y comenzó la construcción de un guión. Su presencia fue la orden silenciosa para que el procurador Bazbaz entendiera que su trabajo ya no era resolver un caso, sino ejecutar una directriz política. Esa fue la operación táctica, el control desde adentro. Pero faltaba el movimiento estratégico, el mensaje al mundo exterior. El padrino simbólico, Arturo Montiel en el funeral. Si la visita de Miranda Nava fue un acto de control, la aparición de Arturo Montiel en el funeral fue un acto de intimidación simbólica. Para entender esto, hay que saber quién era Montiel en 2010. No era solo un exgobernador. Era el patriarca del Grupo Atlacomulco. El padrino político del propio Enrique Peña Nieto. La encarnación del viejo poder del PRI en el Estado de México. Y entonces, esta figura, este fantasma de poder, se materializa en el evento más público de la tragedia, el funeral. Un funeral es un escenario. Y cada asistente es un actor enviando un mensaje. La presencia de Montiel no era un pésame. Era un comunicado de prensa sin palabras dirigido a toda la clase política, mediática y judicial de México. El mensaje era brutalmente claro. Esta familia, los Guevara Fara, son parte de nuestra familia. Están bajo el manto de protección del clan. Este escándalo se maneja en casa. No investiguen más de la cuenta. No hagan preguntas incómodas. Bajen las cámaras. Cierren las libretas. Entremos, de nuevo, en la especulación de su mentalidad. La de un patriarca. Montiel no pensaba en los detalles del caso. Pensaba en la preservación del poder. Su propio proyecto presidencial había sido destruido por escándalos. Por lo tanto, sabía mejor que nadie que la clave para la supervivencia del proyecto de su heredero, Peña Nieto, era aplastar cualquier crisis antes de que creciera. Su presencia era el blindaje. Era el sistema mostrando sus colmillos, recordándole a todos que, aunque la familia pareciera rota y sospechosa, seguía teniendo el respaldo de la maquinaria más poderosa del país. Así que, aquí tenemos la estrategia completa. El sistema atacó el problema en dos frentes. Por dentro, envió a su operador táctico, Miranda Nava, para construir y dirigir la farsa, asegurándose de que todos los involucrados siguieran el guión. Y por fuera, envió a su padrino simbólico, Arturo Montiel, para crear un escudo de poder, una amenaza velada que garantizara que nadie se atreviera a cuestionar ese guión. Uno construyó el muro de la mentira desde la cocina del apartamento. El otro lo resguardó con su sombra desde el panteón. ¡Ay, comadre! Es que justo aquí es donde a una se le revuelve el estómago, y la cabeza le empieza a dar 1000 vueltas. Porque una cosa es que lleguen los políticos, y otra muy distinta es tratar de imaginar qué se dijo en esa sala cuando cerraron la puerta. Yo me imagino la escena, Chayo, y que Dios me perdone por metiche. No era un velorio, comadre. Era una junta de emergencia, de esas de las empresas que se van a ir a la quiebra.
De un lado de la mesa, tienes a los papás. Pálidos, asustados. No por la niña, fíjate, sino por el monstruo que ellos mismos crearon, y que ahora se les estaba saliendo de la jaula. Y del otro lado, llega este señor, el tal Miranda Nava. El que mandó el patrón, el gobernador. Y este señor no llegó a dar abrazos ni a repartir Kleenex, comadre. Llegó con la calculadora en la cabeza, a medir los daños. Así que, yo me imagino que lo primero que les dijo fue, a ver, dejen de llorar y díganme la verdad. ¿Qué pasó aquí? Y ahí, comadre, es cuando los papás se quiebran. Y yo me los imagino, quizás, soltando la sopa. No toda, claro, pero lo suficiente. Señor, es que fue un accidente. Se nos pasó la mano. O fue un coraje, estábamos peleando y de repente. Silencio. No supimos qué hacer, entramos en pánico. Una historia de esas que nacen del horror de un segundo, ¿me entiendes? ¿Y entonces, tú crees que el político se espantó? ¿Qué va? Un operador de ese calibre no se asusta, comadre. Un operador calcula. Yo me lo imagino escuchando todo, sin mover un músculo de la cara. Y al final, su única pregunta no fue, ¿cómo pudieron? Su pregunta fue, ok. ¿Y dónde está? ¿El paquete? Porque para él, desde ese momento, la niña ya no era una niña. Era el paquete. El problema. La evidencia que había que gestionar. Y ahí viene la segunda confesión. Pues, lo movimos. Está en la bodega en el cuarto de servicio en otro departamento. ¿Quién sabe dónde, comadre? Pero en un lugar donde la gravedad ya le estaba pintando al cuerpecito esas manchas moradas del lado equivocado. Así que, el operador, con toda la información en la mesa, hace su cálculo. La verdad, la historia del accidente por coraje, es un desastre. Es un escándalo que se come vivos a los papás, y de paso, se lleva entre las patas la reputación del gobernador por ser amigo de esa gente. La verdad no es una opción. La verdad es políticamente inaceptable. Por lo tanto, necesitan otra historia. Necesitan un guión nuevo. Y ahí, en esa sala, en medio del pánico y el cálculo frío, es donde nace la farsa. Yo me imagino al operador diciendo, el secuestro ya no se lo cree nadie. La verdad es veneno. Nos queda una sola salida, tiene que ser un accidente. Uno tan raro, tan increíble, que nadie pueda probar lo contrario. Y me dice la Chayo por teléfono, no, Mona, no me digas que ahí se les ocurrió lo de la cama. Ahí mero, comadre, le contesté. Ahí es donde a uno de esos genios se le prendió el foco. ¿Cuál es el único lugar donde nadie buscaría bien? ¿El único lugar que es tan absurdo que se vuelve casi creíble? El hueco de la cama. Desde ese momento, comadre, la operación cambió. Ya no se trataba de encontrar a una niña. Desde ese momento, se trataba de resolver un problema de logística, cómo diablos iban a devolver el paquete a esa cama, 9 días después, sin que nadie en todo el país se diera cuenta del truco de magia. Fue el sistema inmunológico del poder detectado, enfocado a una infección que amenazaba con destruir la reputación de sus activos clave, justo cuando se preparaban para el asalto a la presidencia. Entonces la prioridad total nunca fue la verdad, la prioridad fue el control y por lo tanto necesitaban una conclusión rápida, definitiva y estaban dispuestos a firmar cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, para cerrar las carpetas. Estaban listos para inventar la nueva ley de la física si era necesario. Entonces, ya que dejamos bien hecho el primer escenario, ya que establecimos el por qué el sistema necesitaba desesperadamente controlar la narrativa, podemos pasar a lo que tiene que ver con el producto final de esa operación de pánico. Y es que el sistema tenía un problema, tenía un cuerpo, tenía una crisis mediática y tenía a sus activos de élite, Mauricio y Lisette, en el centro de ese tema. Por lo tanto, necesitaban una conclusión que lograra 3 cosas. La primera, tenía que ser rápida. La segunda, no podía culpar a los activos, es decir, no podía culpar a la familia. La tercera, tenía que cerrar el caso permanentemente. No podían culpar a un secuestrador porque no había pruebas de entrada forzada, ni llamadas pidiendo rescate. No podían culpar a los padres porque eso no era buena idea, obviamente, por lo que ya hemos dicho. Así que eligieron al culpable perfecto, al único sospechoso que no podía defenderse, que no podía pelear, que no tenía abogados y que no podía contradecir la versión oficial. Sí, es decir, que según la Procuraduría del Estado de México, fue la cama. Sí, la cama. La narrativa oficial, la ficción que firmó Alberto Vaz, es esta. Paulette, una niña con discapacidad motriz y de lenguaje, estaba durmiendo. En algún momento de la noche rodó y se movió, y cayó de cabeza en un espacio imposible de 15 centímetros, entre el borde del colchón y la piecera de madera. Una vez ahí, se asfixió por compresión, y ese fue el fin. Un trágico 1 en 1.000.000, accidente doméstico. Y entonces, esa sería la versión que tendremos que creer, que ese cuerpo permaneció ahí
en ese hueco durante 9 días. 9 días en los que el apartamento fue la zona cero de investigación nacional. Pero, para que esto tuviera sentido, tendremos que olvidarnos por un momento de 3 leyes principales, que aplican no solamente en el Estado de México, sino en el universo. La primera sería la ley de la gravedad, la ley de la biología y la ley de la química. Aquí es donde se pone interesante el asunto. Número 1, el tema de la gravedad. Empecemos por lo básico. Cuando el corazón deja de bombear sangre, que es un líquido, obedece a la gravedad. Se asienta en las partes más bajas del cuerpo, creando esas manchas moradas que los forenses llaman livideces cadavéricas. Después de 15 a 24 horas, esa sangre se fija en los capilares. Ya no se mueve. Puedes voltear al cuerpo, pero la mancha original permanece. Es la firma de la posición al momento de dejar de respirar. Pero el reporte oficial dice que Paulette fue encontrada en posición lateral derecha. Como confirma el tema de las livideces fijas, la firma de la gravedad estaba en el lado contrario del cuerpo. Por lo tanto, la ciencia forense, la física más elemental, nos diría que ese cuerpo no dejó de respirar en la posición en la que fue encontrado, sino que ese cuerpo dejó de respirar en otra posición, en otro lugar, y permaneció ahí al menos un día completo, y luego fue movido y colocado en esa cama. Este solo hecho, la contradicción de la gravedad, es suficiente para anular todo el caso. Pero bueno, si tomamos como base la versión oficial y seguimos jugando con esa versión oficial, tendríamos el otro punto importante, el tema de la biología, los 9 días y la contaminación. Porque el Estado o las autoridades del Estado de México necesitaban que se creyera que estuvo el cuerpo ahí 9 días, invisible. Pero ese cuarto no estaba sellado al vacío. Fue un escenario muy transitado en esos días. Más de 100 personas, entre peritos, policías, familiares y periodistas, pasaron por esa habitación. Se convirtió en una oficina de crisis. Y tenemos 2 eventos que rompen cualquier lógica. Obviamente si los analizamos al estilo de un gran máster. Primero, la amiga de la madre, Amanda de la Rosa, durmió en esa cama. Según los reportes, durmió ahí 3 noches. Interesante, ¿no? Ahora, también la periodista Lili Telles se sentó en esa cama para realizar la entrevista a Lizeth Farah. ¿Y las nanas? Testificaron que ellas tendieron esa cama en los días posteriores a la desaparición. Así que, acorde a la narrativa, nos exigen creer que una amiga pudo dormir sobre la tumba de la niña y no oler nada, no sentir nada. Que una periodista puede sentarse sobre la evidencia y no notar nada. Y que las nanas pueden meter las sábanas alrededor del colchón y no tocar un cuerpo de 4 años. Sería bastante complicado, ¿no? Ahora, tenemos la química, la otra ley, ¿no? Lo que tiene que ver con la química. 9 días en primavera en un cuarto cerrado. El procurador intentó darnos justificaciones. Dijo que la niña pesaba poco, es decir, 15 kilos, por lo que tenía poca grasa y la descomposición era más lenta. Dijo que las cobijas crearon un efecto de sello o momificó el olor. Sin embargo, sí sería muy complicado eso que mencionan, ya que sí, obviamente la grasa puede acelerar o desacelerar el proceso, pero no lo detiene. A las 48 o 72 horas, la putrefacción es inevitable. El cuerpo entra en la fase enfisematosa. Las bacterias en el intestino empiezan a trabajar y liberar gases. El cuerpo se hincha. Ese espacio de 15 centímetros se habría saturado por la propia expansión del cuerpo. Y entonces vienen los olores. Y no es simplemente un mal olor, es la liberación de químicos específicos, putrescina y cadaverina. Es un olor penetrante, dulce y nauseabundo. En el cerebro humano está diseñado para que puedas identificar instantáneamente esto como peligro. Sí, por naturaleza. Así como, por ejemplo, otras especies, otros animales, identifican que uno de los suyos ya dejó de respirar y que lo tienen que alejar. Así, por instinto. Ese aroma que produce también el ser humano tiene esta respuesta natural en el cerebro. Es el olor que los perros de búsqueda, los binomios caninos, están entrenados para encontrar. La excusa de que eran perros de vivos y no de personas sin vida es realmente una falacia, porque es algo que simplemente lograrían percibir, ¿saben? Porque aunque sea un perro de vivos, simplemente un perro huele la descomposición celular y ya. A menos de que dijéramos, es que la distancia era muy gigantesca, es que estábamos en medio de la Jusco, o cualquiera de esas cosas, ¿no? Y que había muchísimo aire por todos lados, que había 1000 metros de espacio por un lado, 1000 metros por el otro lado, 100 metros por abajo. El otro tema, que las cobijas no sellan, el olor lo absorben, se habrían convertido en una mecha química, dejando el aroma por toda la habitación, o la peste por toda la habitación. Por lo tanto, la ciencia química
prueba que es imposible que un cuerpo permaneciera 9 días en esa cama, sin que cada persona que abriera la puerta fuera golpeada por un muro de olor a descomposición, el cual, quieras o no quieras, tu cerebro de manera natural lo identificaría. La conclusión lógica sería que el cuerpo no estuvo ahí 9 días. Y eso también tiene mucho que ver cuando analizamos el tema de Devani Escobar, que mencionamos, una cosa sería la habitación y otra cosa sería una cisterna con 4 metros o un poco más de profundidad que aún tenía agua, y que, aparte de eso, pues el agua que estaba ahí acumulada, quién sabe qué tanta cosa tendría, y que de por sí, combinado con los demás coladeras y los residuos que tenía de por sí de años atrás, ya generaban cierto aroma. Es algo completamente diferente. Además de que en este caso, Devani Escobar no estaría sin vida todo ese tiempo, sino estuvo con vida varios días, y ya después, cuando estuvo entre 4 o 5 días sin vida, fue cuando alcanzaron a percibir el aroma. Esas serían las grandes diferencias, ¿saben? Entonces, regresando a este tema, si la física, la biología y la química no fueran suficientes, tenemos la prueba final. El cuerpo fue encontrado con el pulgar derecho en la boca. Esta fue la imagen que el Estado usó para vender la narrativa del accidente tierno. La niña en su último momento, buscando consuelo, se durmió y simplemente dejó de respirar. Ese es un detalle poético, pero es científicamente imposible, ya que, como se mencionó en algunos otros casos, cuando una persona deja de respirar, el primer acto es la flacidez primaria. Todos los músculos se relajan. Si tenía el dedo en la boca, por gravedad y relajación el dedo se cae. Luego, el cuerpo entra en rigor mortis. Pero después de 24 a 48 horas, por el tema de la putrefacción, rompe la rigidez y el cuerpo entra en flacidez secundaria. Y entonces ahí es donde ocurre la fase enfisematosa. Los gases que hinchan el cuerpo, los mismos que huelen, también causan protrusión lingual, es decir, literalmente los gases internos empujan la lengua hacia afuera de la boca, por lo cual sería físicamente imposible que un cuerpo en ese estado avanzado de gasificación interna retenga pasivamente un pulgar dentro de la cavidad oral. El gas lo habría sacado. Así que, ¿qué nos dice la lógica? Que ese pulgar incluso ahí fue colocado, fue una firma, fue una puesta en escena deliberada para vender una narrativa más de un accidente que la ciencia forense desmiente en cada punto. Y como mencionamos, se podrían considerar los elementos principales. Uno de ellos, el tema de la gravedad, prueba que el cuerpo fue movido por el tema de las livideces. El tema de la química, que prueba que no estuvo ahí 9 días, por el tema de los gases, por el tema de los aromas, y la biología, por el tema del pulgar, que también probaría que es algo completamente imposible que eso ocurra. Entonces tendremos que esta versión oficial no fue un error de investigación, sino que fue una total incompetencia, fue una fabricación consciente, fue un guión firmado por un gobierno que necesitaba desesperadamente que el asesino fuera un mueble. Y aquí es donde, al estilo de un Grandmaster, lo podemos analizar y no solamente quedarnos con lo que el nivel de analistas, las personas comunes y corrientes dicen, sino que podemos hacer mucho más, ¿saben? Aprovechando de nuestro nivel de análisis al estilo de un Grandmaster. Porque surgirá esa pregunta que quizás sea un poquito incómoda, que quizás como tal no podríamos tener la certeza de qué fue lo que pasó. Es que si ya llegamos hasta este punto, ¿no? De que todo parecería indicar que no fue un accidente, por eso mismo que ya mencionamos de las leyes científicas, tanto del tema de la posición, que la sangre indicaba una cosa y después quisieron mostrar otra, lo del tema del dedo, la imposibilidad física, la flacidez primaria al dejar de respirar, la flacidez secundaria combinada con la protrusión lingual causada por los gases que harán imposible eso del dedo, y que entonces, bueno, simplemente la gente asume que sí, la escena fue colocada así. Pero a nosotros, al estilo de un Grandmaster, nos surge una duda más. Pero como que ¿por qué eso? ¿Por qué ese detalle tan específico? Una persona común y corriente simplemente dirá, bueno, pues es que a lo mejor la niña tenía el hábito de chuparse el dedo para consolarse, y que era un gesto conocido. Pero eso nos llevaría a enlazar esto con otra situación. Por lo tanto, la lógica simple nos dice que quien quiera que alteró la escena tenía que ser alguien cercano, alguien que conocía ese comportamiento íntimo, un familiar o una cuidadora. Sí, pero eso se quedaría corto, simplemente, ¿saben? El hecho de decir sí es que, pues, alguien que tiene el conocimiento, sí, obviamente. Sin embargo, el verdadero punto importante de ese detalle no es que fuera un hábito real, sino que es lo que había detrás y lo que ese hábito justifica narrativamente. Porque si nos ponemos en ese escenario, si nos ponemos en ese lugar, los guionistas tendrían
un problema lógico monumental. ¿Cómo logras que una niña de 4 años, incluso con discapacidad motriz, caiga en una rendija de 15 centímetros, quede comprimida y no grite? ¿Cómo justifica la ausencia total de lucha? ¿Cómo explicas que nadie en el apartamento escuchara en una muerte lenta por asfixia? Necesitas una razón para el silencio. Necesitas justificar la pasividad total. Y entonces aparece la solución, el pulgar. A ver, aquí hay que dejar algo en claro. Como tal, esto no es algo que se haya mencionado, esto no es algo que aparezca en ningún libro de texto o en alguna revista, no. Es algo que estamos nosotros intuyendo, suponiendo, tomando como base los elementos que tenemos hasta este momento, analizándolos y haciendo una secuencia con los elementos que tenemos a nuestra disposición al estilo de un Grand Master, ¿ok? Para dejar esto en claro. Y entonces pues ahí aparece la solución del pulgar. El pulgar no está ahí solo para decir que era ella. El pulgar está ahí para decirnos que estaba en su estado de sueño más profundo. El hábito de chuparse el dedo es un sedante, autoinducido, es confort, es seguridad. Así que el guión que nos podrían estar vendiendo en ese momento es que la niña estaba tan profundamente dormida, tan sedada por su propio hábito de confort, que cuando rodó y cayó en esa trampa mortal, simplemente nunca despertó. Y que ese acontecimiento fue pacífico, silencioso. El pulgar sería la coartada perfecta contra el grito que nunca se escuchó. Fue el detalle forense clave, añadido por alguien que conocía el hábito, sí, pero el propósito no era la precisión psicológica. El propósito sería tapar el hueco lógico más grande de su historia. Por lo tanto, ¿prueba de que fue alguien cercano? Sí, totalmente. Ya que posiblemente solamente el círculo íntimo conocía ese gesto, pero lo importante es cómo usaron esa intimidad. La convirtieron en una herramienta forense para venderle al procurador, al país, la única narrativa que permitía la conclusión de accidente silencioso. Así que si me preguntan a mí, más allá de lo que se puede decir en uno o en otro lado, lo veríamos como un acto calculado narrativo escalofriante. La narrativa oficial se cayó, tomando en cuenta esto que mencionamos, el tema de las leyes de la física, de la biología, de la química. Por lo tanto, si tuviéramos que construir la secuencia alternativa, que sí respeta la ciencia, podemos imaginar la escena, ¿no? En ese momento en que deja de respirar y que solamente hay dos caminos. Uno es la normalidad, llamar a los servicios de emergencia. Pero ese camino activa un protocolo incontrolable, peritos, policías, una investigación que no puedes gestionar. Así que alguien en esa toma de decisión elige el camino 2, la contención, pánico. El primer movimiento lógico de una operación de contención es separar el problema, es decir, el cuerpo de la narrativa, la desaparición. No puede reportar una sustracción si la evidencia está en la alcoba. Por lo tanto, el cuerpo tiene que ser movido. Es retirado de la escena inmediatamente, colocado en un lugar secundario, oculto, un lugar donde permanecerá el tiempo suficiente para que la sangre obedezca a la gravedad. En ese lugar secundario, en esta bodega temporal donde las livideces, la firma de la gravedad, se fijan en la posición contraria a la que el mundo la vería 9 días después. La ciencia probaría eso, sin embargo serían como de la vista gorda. Con la escena primaria limpia, la segunda fase de la operación se activa, el reporte. Se lanza la narrativa de la desaparición misteriosa, se activan las conexiones mediáticas y políticas que analizamos anteriormente. Pero la operación comienza a fallar, el circo mediático de ellos mismos se vuelve en su contra poco a poco. La presión es demasiada, las contradicciones de los padres son evidentes. Las nanas hablan, la versión del secuestro no se sostiene, no hay rescate, no hay puertas forzadas. Y afortunadamente para ellos, en este caso, el sistema vino a protegerlos, como ya lo analizamos. Se da cuenta de que la narrativa del secuestro está sin vida. Y si esa narrativa se queda sin vida, solo queda una conclusión, un acto interno, y eso es inaceptable para los activos del gobernador. Así que los operadores políticos necesitan un giro de guión, necesitan una tercera vía. Si no fue una tercera persona, y no puede ser la familia, solo queda una opción, un acto divino, un accidente, una tragedia impredecible. La decisión está tomada, hay que cambiar la narrativa a un simple accidente, pero esto crea un problema logístico monumental. Como tienes un accidente 9 días después de la búsqueda internacional, bueno, pues simplemente tienes que hacer que aparezca que la incompetencia de los buscadores fue tan grande que la niña siempre estuvo ahí. Necesitas devolver el cuerpo a la escena. Aquí es donde entraríamos en la fase final de la operación. Necesitas 3 cosas. Una es la ventana de oportunidad, un lugar y una historia más o menos convincente. El siguiente, el tema del apagón. Pero la logística de la siembra
esta mucho más complicada. Recuperan el cuerpo del lugar secundario. Para este momento, ya 9 días después, el rigor mortis ya pasó. El cuerpo está en flacidez secundaria, es decir, es manipulable, es maleable. Lo transportan a la habitación. No pueden simplemente dejarlo sobre la cama, eso es demasiado obvio. Sí, ¿verdad? Porque pues ya sería demasiado obvio. Tienen que esconderlo en un lugar en donde es remotamente increíble que nadie vio. Sí, y lo mejor que se les ocurre es ese hueco de 15 centímetros. Colocan el cuerpo, que ya tiene las livideces incorrectas fijadas por la gravedad del primer escondite, y entonces ejecutan el siguiente acto final, o teatral. No pueden dejarla simplemente ahí, porque la pregunta lógica que haría un fiscal sería: ¿y no gritó? ¿No luchó? Por lo tanto, la persona encargada de esta operación la podemos imaginar, ¿no?, como alguien que sugiere una solución. Quizás conocía el hábito de la niña y añade ese toque final, coloca el pulgar dentro de la boca. Como analizamos antes, esto fue simplemente un cálculo forense, desde nuestro punto de vista, desde nuestro análisis. Fue la pieza que completaba el rompecabezas narrativo. El pulgar le decía al mundo, estaba tan profundamente dormida, tan sedada en su propio confort, que dejó de respirar pasivamente sin siquiera enterarse. Era la coartada contra el grito que nunca existió. Esa sería la secuencia lógica. Lógicamente, y si les interesa, después podemos suponer, deducir algunas cosas en todo momento, manteniendo la lógica de lo que sí puede ser posible y de lo que no, ¿verdad? Un ocultamiento temporal donde la física dejó su firma, y una crisis narrativa, y una segunda operación para plantar y posar el cuerpo, completada con un detalle teatral, para vender la imposible versión del accidente. Antes de que el Estado interviniera, la familia ya estaba construyendo la narrativa y tenemos algunas pruebas importantes. Ya que, por ejemplo, se filtró la grabación de la madre de Lisette, la abogada que analizamos antes, hablando con su hija sobreviviente, la hermana mayor, de nombre Chess. En una grabación devastadora se escucha a la madre instruyendo a la niña que no hablara con nadie, y la niña pregunta ¿por qué? La madre responde: porque si tú hablas van a pensar que nosotros nos robamos a tu hermana, o que tú la empujaste. Y si nos detenemos aquí, esto no es el consuelo de una madre en pánico. Esto, en términos legales, es manipulación de testigos. Desde el día 1, la operadora legal de la familia estaba implantando dos narrativas falsas, o el robo interno, o el tema de llegar al final por medio de un accidente. Sí, si lo analizáramos detalladamente, nos encontraríamos principalmente con esos puntos. En la mente de la única testigo ocular que quedaba en casa, por lo tanto, estaba contaminando el testimonio más importante antes de que cualquier fiscal pudiera interrogarla. Estaba sembrando las semillas de la confusión, creando múltiples vías de escape narrativas. El guión de la farsa se encontraba escribiéndose en tiempo real. Ese es el control interno. Pero ¿cómo controlas lo demás? Esto nos llevaría al segundo elemento, el control de la escena. La narrativa oficial nos dice que más de 100 personas, incluyendo expertos con perros entrenados, buscaron en la habitación y no la vieron. Pero la lógica nos obliga a intervenir esa premisa. ¿Cómo es que no la vieron? Es que los operadores se aseguraron de que la escena fuera tan caótica, tan contaminada, que cualquier evidencia real fuera destruida, y que la idea de no verla se convirtiera en la única conclusión lógica. Si tú quieres preservar una escena del crimen, la aíslas, pones cinta amarilla, nadie entrará. Si quieres destruir la escena del crimen, haces exactamente lo contrario. Lo que ellos hicieron, invitas al circo. Dejaron que el departamento se convirtiera en una sala de prensa, dejaron que los investigadores usaran los baños de la casa, dejaron que los familiares y amigos entraran y salieran, y entonces ejecutaron el acto central de la contaminación, la cama. Invitaron a la periodista Lili Telles a sentarse en la cama a entrevistar a la madre. Esto es un acto como parte importante de la operación. Estás en cámara, probando que no hay nada, mientras simultáneamente destruyes cualquier rastro forense que pudiera haber quedado. Pero no se detuvo ahí. Dejaron que la amiga íntima de la madre, Amanda de la Rosa, durmiera en esa cama, en múltiples noches. Pensemos en esto. La narrativa pública es tan increíble que hasta la amiga durmió ahí y no lo sintió, o no la sintió. La lógica diría algo así como que hicieron que la amiga durmiera ahí precisamente para construir esa narrativa. Fue un acto deliberado de teatro. Fue la creación de la coartada física. Anularon preventivamente la pregunta más obvia. ¿Cómo no la vieron? Creando la respuesta ridícula. Porque era mágicamente invisible, incluso para quien durmió encima. Saturaron la escena del crimen con ADN ajeno, con olores ajenos, con fibras ajenas, hasta que la verdad original fuera forensemente irrecuperable. Ya tenían el guión interno y la escena destruida, pero el cuerpo no estaba ahí. Científicamente se probaría que el cuerpo tendría que haber estado en el lugar B, fijándose en una posición contraria a la que después ocuparon para presentarla. Necesitaban moverla del lugar B al lugar A, que sería la cama,
Necesitaban una ventana de oportunidad. ¿Cómo mueves un cuerpo en el edificio más vigilado de Interlomas? Lleno de prensa, de policías, de cámaras de seguridad. Necesitas oscuridad. Y milagrosamente, la madrugada del 31 de marzo, justo horas antes del descubrimiento oficial, ocurre un apagón. Y sí, es confirmado, ese apagón como tal se ocurrió. En un complejo de lujo, definido por su seguridad, un apagón total de 45 minutos no es un accidente técnico, es una brecha operativa. Es la ventana de oscuridad perfecta que los operadores necesitaban para deshabilitar las cámaras, ejecutar el movimiento final, plantar el cuerpo en ese hueco de 15 centímetros y realizar la puesta en escena final que analizamos, colocar el pulgar en la boca. El guión estaba listo, la escena estaba contaminada y el paquete había sido entregado, pero quedaba un problema gigantesco con los vecinos. Cientos de residentes de un complejo de lujo, personas con poder, ¿a poco ninguno iba a hablar? ¿Nadie vio movimientos raros en esos 9 días? ¿Nadie cuestionó el apagón? El sistema necesitaba comprar el silencio, así que ejecutaron la fase final de la operación, el soborno institucional. Después del hallazgo, la administración del condominio convocó a una junta de residentes. El mensaje oficial, por respeto a la familia, se pide total discreción. Pero las peticiones de discreción en ese nivel no se piden con por favor, se garantizan con incentivos. La oferta llegó. El gobierno del Estado de México pagaría 2 años, sí, 2 años completos de las altísimas cuotas de mantenimiento de todos los residentes de la Torre A. Cambio de nada, solo de su silencio, de respetar el dolor de la familia, obviamente. Por lo tanto, el sistema no solo pidió silencio, lo compró, pagó con dinero público para silenciar a cientos de testigos potenciales. Y ahí lo tienen, la anatomía completa de la operación, controlada desde el guión interno, el audio de Lisette. Destruyeron la escena forense con un circo deliberado, la cama, y tuvieron la ventana logística perfecta, el apagón. Investigación, la Procuraduría Mexiquense grabó conversaciones donde aparentemente reprende a la hija mayor por lo que debe declarar respecto de la desaparición de su hermana. Otra de las cuestiones incomprensibles fueron que en las entrevistas ante la prensa mostró comentarios que estaban apartados del estereotipo de una madre desesperada por encontrar a su hija. Ya estoy llegando a una conclusión que se la llevan a todos. Ya estoy llegando ya. Estoy en mi locura. Ahí. Incluso se tomaba el tiempo para ensayar sus declaraciones. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? Ahí está bien. Sí. Y usted nada más me ve hacia mí. No hay problema. ¿Podemos ensayar tantito? Sí. Sí, bueno. Hemos hablado del audio, de la madre instruyendo a la hija, pero nos hemos quedado en la primera capa, el análisis del acto en sí. Un acto de manipulación de testigos, como diría un fiscal. Una cochinada, como diría la tía Mona. Ambos tienen razón, pero se quedan cortos. Para entender la verdadera magnitud de esta grabación, tenemos que hacer la pregunta que nadie se atrevió a hacer: ¿qué pasa cuando la evidencia más incriminatoria no es descubierta por un reportero, sino que está en posesión de los propios investigadores? Imaginemos la escena. No en la sala de los Guevara. En la sala de juntas de la Procuraduría del Estado de México. Los fiscales, los operadores, quizás el mismo Bazbaz, tienen esta cinta. La escuchan. Oyen, con una claridad absoluta, a su principal sospechosa ejecutar un acto de obstrucción de justicia de manual. Oyen a la madre implantar 2 guiones de coartada en la mente de la única testigo ocular. El primero, fuimos nosotros. Un pacto de silencio familiar. El segundo, y más letal, fuiste tú. Un mecanismo de chivo expiatorio para anular a la niña con miedo y culpa. En cualquier investigación real en cualquier parte del planeta, esta grabación es el fin del juego. Es la bomba nuclear. Por lo tanto, en un mundo lógico, el protocolo sería inmediato y brutal. Separan a la niña de la madre de forma permanente. Traen a los mejores psicólogos forenses del país para entrevistarla en un ambiente seguro, lejos de la influencia de la operadora que la estaba condicionando. Usan la grabación como un martillo en el interrogatorio de Lisette Farah. La sientan, ponen play y le dicen: abogada, explíquenos esta clase de defensa legal. Con esta cinta, no solo tienes un caso por obstrucción de justicia. Tienes la llave para romper psicológicamente a tu principal sospechosa y descubrir la verdad. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Escucharon esta grabación. La tuvieron en sus manos. Y la archivaron. La guardaron en un cajón, y procedieron a firmar la conclusión de que todo fue un trágico accidente.
Así que, la lógica brutal nos obliga a hacer la pregunta más peligrosa: ¿por qué un fiscal ignoraría su mejor pieza de evidencia? Y la única respuesta que encaja con todos los hechos es una conjetura tan oscura como el caso mismo. La evidencia no fue ignorada. Fue enterrada. Porque era demasiado buena. Era demasiado potente. Pensemos como los operadores del sistema que analizamos en el Pilar 2. Si usan esa grabación para acusar a la madre, se abre la caja de Pandora. Se inicia un juicio. El famoso juicio del siglo. Y en ese juicio, una abogada acorralada como Lisette Farah, experta en el sistema y con conexiones mediáticas, no se va a hundir sola. En el estrado, para defenderse, empezaría a hablar. Y no hablaría del cuarto de la niña. Hablaría de las llamadas que hizo esa primera noche. De los nombres de los políticos que le dieron consejos. De los pactos. De los secretos que unen al poder inmobiliario con el poder político del Estado de México. Un juicio público no era una opción. Era un riesgo de contagio sistémico. La defensa de Lisette Farah amenazaba con exponer toda la maquinaria. Y entonces, los operadores se encontraron en una trampa que ellos mismos crearon. Tenían en sus manos la prueba para culpar a la madre, pero culpar a la madre era tan peligroso para el sistema como dejar el caso abierto. Por lo tanto, la narrativa del accidente, esa farsa científicamente imposible, ya no era solo una opción. Se convirtió en la única salida. Fue el único guión que permitía cerrar la carpeta, evitar el juicio, silenciar a la madre para siempre y proteger al ecosistema completo. Tuvieron que elegir entre la justicia y la estabilidad del poder. Y la elección fue obvia. La existencia de este audio en manos de la Procuraduría no es solo la prueba de la manipulación de Lisette. Es la prueba definitiva del encubrimiento de Estado. Hemos establecido el ecosistema, la maquinaria y la farsa. Ahora, vamos a ponerle rostro a los operadores. Porque en toda operación de alto nivel, hay dos tipos de figuras: el táctico que ejecuta en el campo, y el padrino que envía el mensaje desde las sombras. En el caso Polet, el sistema desplegó a sus dos piezas más poderosas. El operador táctico, Luis Miranda Nava en el apartamento. Pensemos en esto por un momento. El secretario de Gobierno, la segunda figura más poderosa del Estado de México, el brazo derecho y operador de confianza del gobernador Peña Nieto, estaba físicamente dentro del apartamento de los Guevara Farah durante la crisis. Hagamos una pausa y apliquemos la lógica brutal. El trabajo de un secretario de Gobierno no es la investigación criminal. No procesa escenas del crimen. No entrevista a testigos. Su trabajo es la gobernabilidad. La estabilidad política. La protección de su jefe. Por lo tanto, su presencia en esa sala no era parte de la investigación de la Procuraduría. Su presencia era la intervención del Poder Ejecutivo sobre la investigación. Ahora, entremos en el terreno de la especulación fundamentada. ¿Qué pasa por la mente de un fixer político de ese calibre en una situación así? No está pensando como un policía. No se pregunta, ¿dónde está la niña? Se está preguntando como un estratega, ¿qué tan grande es la fuga radiactiva y cómo la contenemos? Su lista de prioridades, lógicamente, no era encontrar a Polet. Era evaluar los activos, ¿qué tan controlables son los padres? ¿Son un riesgo? ¿Van a hablar? ¿Entienden la línea que deben seguir? Medir el daño político, ¿cuánto de esto puede salpicar al gobernador? ¿Qué periodistas están aquí? ¿Quién controla la narrativa mediática? ¿Calcular la salida? ¿Cuál es la narrativa de salida más barata, rápida y que genere menos preguntas? ¿Secuestro? ¿Accidente? ¿Homicidio interno? Miranda Nava no estaba ahí para encontrar la verdad. Estaba ahí para calcular el costo de la mentira. Estaba decidiendo qué farsa era la más rentable para el sistema. Así que, desde el preciso instante en que un operador de su nivel cruzó el umbral de esa puerta, la búsqueda de una niña terminó. Y comenzó la construcción de un guión. Su presencia fue la orden silenciosa para que el procurador Bazbaz entendiera que su trabajo ya no era resolver un caso, sino ejecutar una directriz política. Esa fue la operación táctica, el control desde adentro. Pero faltaba el movimiento estratégico, el mensaje al mundo exterior. El padrino simbólico, Arturo Montiel en el funeral. Si la visita de Miranda Nava fue un acto de control, la aparición de Arturo Montiel en el funeral fue un acto de intimidación simbólica. Para entender esto, hay que saber quién era Montiel en 2010. No era solo un exgobernador. Era el patriarca del grupo Atlacomulco. El padrino político del propio Enrique Peña Nieto. La encarnación del viejo poder del PRI en el Estado de México. Y entonces, esta figura, este fantasma de poder, se materializa en el evento más público de la tragedia, el funeral. Un funeral es un escenario. Y cada asistente es un actor enviando un mensaje. La presencia de Montiel no era un pésame. Era un comunicado de prensa sin palabras dirigido a toda la clase política, mediática y judicial de México. El mensaje era brutalmente claro. Esta familia, los Guevara Farah, son parte de nuestra familia. Están bajo el manto de protección del clan.
Este escándalo se maneja en casa. No investiguen más de la cuenta. No hagan preguntas incómodas. Bajen las cámaras. Cierren las libretas. Entremos, de nuevo, en la especulación de su mentalidad. La de un patriarca. Montiel no pensaba en los detalles del caso. Pensaba en la preservación del poder. Su propio proyecto presidencial había sido destruido por escándalos. Por lo tanto, sabía mejor que nadie que la clave para la supervivencia del proyecto de su heredero, Peña Nieto, era aplastar cualquier crisis antes de que creciera. Su presencia era el blindaje. Era el sistema mostrando sus colmillos, recordándole a todos que, aunque la familia pareciera rota y sospechosa, seguía teniendo el respaldo de la maquinaria más poderosa del país. Así que, aquí tenemos la estrategia completa. El sistema atacó el problema en dos frentes. Por dentro, envió a su operador táctico, Miranda Nava, para construir y dirigir la farsa, asegurándose de que todos los involucrados siguieran el guión. Y por fuera, envió a su padrino simbólico, Arturo Montiel, para crear un escudo de poder, una amenaza velada que garantizara que nadie se atreviera a cuestionar ese guión. Uno construyó el muro de la mentira desde la cocina del apartamento. El otro lo resguardó con su sombra desde el panteón. ¡Ay, comadre! Es que justo aquí es donde a una se le revuelve el estómago, y la cabeza le empieza a dar 1000 vueltas. Porque una cosa es que lleguen los políticos, y otra muy distinta es tratar de imaginar qué se dijo en esa sala cuando cerraron la puerta. Yo me imagino la escena, Chayo, y que Dios me perdone por metiche. No era un velorio, comadre. Era una junta de emergencia, de esas de las empresas que se van a ir a la quiebra. De un lado de la mesa, tienes a los papás. Pálidos, asustados. No por la niña, fíjate, sino por el monstruo que ellos mismos crearon, y que ahora se les estaba saliendo de la jaula. Y del otro lado, llega este señor, el tal Miranda Nava. El que mandó el patrón, el gobernador. Y este señor no llegó a dar abrazos ni a repartir Kleenex, comadre. Llegó con la calculadora en la cabeza, a medir los daños. Así que, yo me imagino que lo primero que les dijo fue, a ver, dejen de llorar y díganme la verdad. ¿Qué pasó aquí? Y ahí, comadre, es cuando los papás se quiebran. Y yo me los imagino, quizás, soltando la sopa. No toda, claro, pero lo suficiente. Señor, es que fue un accidente. Se nos pasó la mano. O fue un coraje, estábamos peleando y de repente. Silencio. No supimos qué hacer, entramos en pánico. Una historia de esas que nacen del horror de un segundo, ¿me entiendes? ¿Y entonces, tú crees que el político se espantó? ¿Qué va? Un operador de ese calibre no se asusta, comadre. Un operador calcula. Yo me lo imagino escuchando todo, sin mover un músculo de la cara. Y al final, su única pregunta no fue, ¿cómo pudieron? Su pregunta fue, ok. ¿Y dónde está? ¿El paquete? Porque para él, desde ese momento, la niña ya no era una niña. Era el paquete. El problema. La evidencia que había que gestionar. Y ahí viene la segunda confesión. Pues, lo movimos. Está en la bodega en el cuarto de servicio en otro departamento. Quién sabe dónde, comadre, pero en un lugar donde la gravedad ya le estaba pintando al cuerpecito esas manchas moradas del lado equivocado. Así que, el operador, con toda la información en la mesa, hace su cálculo. La verdad, la historia del accidente por coraje, es un desastre. Es un escándalo que se come vivos a los papás, y de paso, se lleva entre las patas la reputación del gobernador por ser amigo de esa gente. La verdad no es una opción. La verdad es políticamente inaceptable. Por lo tanto, necesitan otra historia. Necesitan un guión nuevo. Y ahí, en esa sala, en medio del pánico y el cálculo frío, es donde nace la farsa. Yo me imagino al operador diciendo, el secuestro ya no se lo cree nadie. La verdad es veneno. Nos queda una sola salida, tiene que ser un accidente. Uno tan raro, tan increíble, que nadie pueda probar lo contrario. Y me dice la Chayo por teléfono, no, Mona, no me digas que ahí se les ocurrió lo de la cama. Ahí mero, comadre, le contesté. Ahí es donde a uno de esos genios se le prendió el foco. ¿Cuál es el único lugar donde nadie buscaría bien? ¿El único lugar que es tan absurdo que se vuelve casi creíble? El hueco de la cama. Desde ese momento, comadre, la operación cambió. Ya no se trataba de encontrar a una niña. Desde ese momento, se trataba de resolver un problema de logística, cómo diablos iban a devolver el paquete a esa cama, 9 días después, sin que nadie en todo el país se diera cuenta del truco de magia. No ignoraron la evidencia. Huyeron de ella. Porque esa grabación no solo apuntaba a una posible culpable. Apuntaba a todo el sistema. Y el sistema, para sobrevivir, tuvo que devorar la verdad. Tengo una semana que no veo a mi niña. Es bien difícil para mí dar ya entrevistas y pues estar aquí, pero sé que mediante todos ustedes podemos hacer algo. Solo le pido a la persona que la tiene que por favor la
la deje en un centro comercial. Yo no quiero represalias o en un autoservicio. Para que la niña no tenga peligro y alguien la reconozca y la traiga a los brazos de su madre. Por favor, de verdad, estoy desesperada de mi hija. Ya el culpable no me importa, se los juro. No quiero represalias contra nadie, quiero a mi hija. Sí, estamos en casa de familiares. ¿Les han pedido tomar alguna otra medida, alguna otra situación? ¿Ya qué más nos pueden dañar? Ya se llevaron a la mitad de mi corazón. Accesar a su casa, ¿por qué medio se puede? ¿La puerta principal? El estacionamiento son las únicas dos entradas. ¿Y para su casa propiamente, para su Tengo dos entradas, la principal y la de servicio. ¿Y quién tenía llaves de esos lugares? Yo, la de la principal, y mis muchachitas que me ayudan tienen sus llaves de servicio. Pero ellas ya estaban ahí. ¿Sospecha de ellas? Digamos, No tenemos enemigos, somos gente buena y de trabajo. Oiga, sus perros no ladraron esa noche, ¿no? Yo no los oí. Son inquietos, ellos detectan cuando... Son territoriales. Cuando iba a ir a la escuela me levantaron diciendo que ella ya no estaba en su cámara y fue todo lo que... ¿Ella no puede haber salido por sí misma? Lo veo difícilmente por la discapacidad que tiene. No es una niña que se salga a hacer alguna travesura, es muy pegada a mí. Su esposo dice que le perdió la vista una vez que se la entregó a usted. Que perdió de vista a las niñas. Él se las entregó y las perdió de vista. No sé si eso... ni siquiera bajé a la banqueta. O sea, estaba yo ahí parada. Pero usted asegura que pues las puso en su cama, ¿no? Su hija mayor ya fue interrogada. Mi hija mayor... Relataba que tiene 2 niñas. Sí, ya tomaron las autoridades su declaración. ¿Su esposo tampoco? ¿Su esposo está aquí ahorita? Mi esposo... ¿Están separados ustedes? ¿Por qué su esposo no está aquí si es el caso de su hija? Porque están en las autoridades investigando todo lo que pasa. ¿Él está detenido o está en...? Hemos desmantelado la versión oficial. La hemos bombardeado con física, con lógica y con la evidencia de su propia y torpe operación. La conclusión de accidente ya no está sobre la mesa. Se ha pulverizado. Y entonces, nos encontramos frente a un vacío. Un cráter donde antes estaba la mentira que nos contaron. La lógica brutal aborrece el vacío. Por lo tanto, ahora que hemos probado lo que no pasó, estamos obligados a explorar lo que sí pudo haber pasado. Vamos a entrar en el terreno de las grandes hipótesis que han rondado este caso durante más de una década. No son simples rumores. Son las líneas de investigación alternativas que nacieron precisamente porque la versión oficial era un insulto a la inteligencia. Vamos a tomar las 3 teorías más potentes, las que la gente susurra y los analistas discuten, y las vamos a pasar por nuestro mismo filtro de lógica brutal. Analizaremos la teoría de la operación financiera, el cálculo frío motivado por la desesperación económica. Exploraremos la teoría del accidente encubierto, la tragedia familiar que mutó en un secreto monstruoso para proteger a la hija sobreviviente. Y desmantelaremos la teoría del pacto de hielo, la posibilidad de una sociedad criminal operando desde el interior mismo del hogar. Cada una de estas hipótesis es más oscura que la anterior. Pero, a diferencia de la versión del gobierno, estas sí intentan explicar las piezas que no encajan. El sistema nos dio una respuesta. Ahora, vamos a buscar la lógica. La primera hipótesis, la más fría, la más calculada, no nace del corazón. Nace de la cartera. Es la teoría de la operación financiera. Para entenderla, tenemos que volver al ecosistema que ya desmantelamos, Interlomas. El mundo de la fachada perfecta, del estatus como moneda de cambio. Ya probamos que mantenerse en ese club no es cuestión de mérito, es cuestión de acceso y, sobre todo, de liquidez. Pero, ¿qué pasa cuando la liquidez se seca? Los comentarios, los rumores de la época, los susurros en los círculos sociales, apuntaban a una verdad incómoda. La familia Guevara Farah, a pesar de la casa de lujo y el apellido, estaba enfrentando una crisis económica severa. Una posible quiebra. En el mundo real, eso significa vender la casa, cambiarse a un barrio más modesto, ajustar el cinturón. Pero en el ecosistema de Interlomas, la quiebra no es un problema financiero. Es una sentencia de muerte social. Es la expulsión del paraíso. Por lo tanto, en la mente de un operador acostumbrado a pensar en activos y pasivos, una crisis existencial de este calibre no se resuelve buscando un nuevo empleo. Se resuelve buscando una nueva fuente de capital. Y aquí, la especulación se vuelve helada. En medio de un mar de deudas y pasivos, esta teoría sugiere que se encontró un activo inesperado. Uno con una cláusula de liquidación trágica, un considerable seguro de vida a nombre de la pequeña Paulette. La lógica brutal nos obliga a hacer la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿cuánto vale una vida?
Para un padre normal, es un concepto infinito. Pero para un operador acorralado, para alguien que ve su mundo entero colapsar, ¿podría esa vida empezar a tener un número? La teoría se vuelve aún más oscura si consideramos la condición de la niña. En un cálculo deshumanizado, fue vista como una carga financiera y emocional que, a través de una tragedia, podría convertirse en la solución a todos sus problemas. Es una idea monstruosa, pero es la única que explica una cadena de eventos fríos y metódicos. Ahora, metámonos en la escena, reconstruyendo la noche bajo la lógica de esta hipótesis. No hay una pelea. No hay un grito. No hay un ataque de coraje. Hay un procedimiento. La rutina de siempre, la cena, la pijama, el beso de buenas noches. Todo es normal en la superficie. Pero debajo de esa normalidad, hay un plan. El acto en sí, según esta teoría, tuvo que ser silencioso. Metódico. Diseñado para no dejar rastro, para simular una causa natural. Un acto que busca la asfixia sin violencia. Un borrado limpio, sin testigos, que pudiera confundirse con una falla respiratoria o un accidente imposible de explicar. Y entonces, ocurre el silencio. En un hogar normal, el pánico sería ensordecedor. Gritos, llamadas a emergencias, desesperación. Pero en una operación financiera, no hay pánico. Hay, simplemente, la ejecución de la fase 2. Así que, el cuerpo es retirado inmediatamente de la escena. Es movido al punto B que ya analizamos, ese lugar oculto donde la física de la gravedad comenzará a estampar la firma equivocada en la piel. Con la escena limpia, la siguiente parte del plan se activa, la narrativa de la desaparición. Esto no es una coartada improvisada. Es el guión. La llamada a la familia, luego a las autoridades. La historia de la niña que se desvaneció. Esta narrativa es una obra de genio táctico. Sirve para 3 propósitos. Crea una cortina de humo nacional que distrae a todos de la verdad. Les da a los operadores un tiempo invaluable, 9 días, para decidir cómo gestionar la evidencia final. Y quizás, en un acto de cinismo supremo, abre la puerta para un segundo beneficio, intentar obtener dinero del abuelo paterno bajo la apariencia de un falso rescate. En este guión, el rol de los padres está perfectamente definido. Mauricio, el estratega, quizás se mantiene en segundo plano, operando desde las sombras, moviendo los hilos. Y Lisette, la abogada, la operadora mediática, se convierte en la cara pública de la tragedia. Su trabajo es actuar. Vender la historia de la madre desesperada, una actuación que, como vimos, requería consulta, lloro para que se vea más real. El plan era casi perfecto. Pero falló en el factor humano. La frialdad era demasiada. Las contradicciones eran evidentes. El circo mediático que ellos mismos invitaron se convirtió en un monstruo que empezó a devorarlos. Y entonces, el sistema político, al ver que la operación de sus activos estaba fallando de forma tan miserable, tuvo que intervenir. No para revelar esta verdad, sino para enterrarla bajo una mentira aún más grande, la del accidente. Porque la verdad de un crimen así, motivado por el dinero, era una mancha demasiado fea, incluso para su mundo de fachadas. Si la primera hipótesis nació de la cartera, esta segunda nace de la tragedia más impensable. No es una historia de codicia. Es una historia de un error catastrófico y una decisión adulta monstruosa. Esta es la teoría del accidente encubierto. Para entenderla, tenemos que borrar la imagen de 2 operadores fríos planeando un crimen. En su lugar, tenemos que imaginar una bomba de tiempo psicológica, el ambiente que ya desmantelamos, el ecosistema de Interlomas que exige perfección, y la presión insostenible sobre 2 niñas forzadas a vivir en esa vitrina. Ahora, metámonos en la escena, bajo la lógica de esta hipótesis. La noche del 21 de marzo. Los padres, quizás, están en su habitación, en su propio mundo. Las 2 hermanas, en la suya. Aquí es donde la especulación se vuelve necesaria. Imaginemos la dinámica que la gente susurra. Un juego que se sale de control. Una pelea por un juguete. Un momento de celos infantiles, esa emoción pura y sin filtros que todos los niños sienten. Un empujón demasiado fuerte contra la cabecera de madera. Una almohada usada para callar un berrinche, sostenida por un segundo de más, sin entender las consecuencias. No hay intención. No hay maldad premeditada. Solo el peso terrible de un error infantil, un acto que dura un instante y termina en un silencio imposible. Y entonces, los padres descubren la escena. Y es en este preciso momento, en este punto de quiebre, donde se enfrentan a una decisión que definirá el resto de sus vidas y de esta historia. Opción A, la verdad. Llamar a una ambulancia. A la policía. Explicar la tragedia impensable. Esto desataría un protocolo incontrolable, una investigación, interrogatorios a su hija sobreviviente, psicólogos forenses, la posibilidad de cargos por negligencia y, sobre todo, la destrucción total e irreversible de la marca familiar. La mancha de una tragedia así, en su ecosistema de perfección, es generacional. Imborrable. Opción B, la farsa.
Así que, en medio del pánico y el horror, esta teoría sugiere que el instinto de supervivencia de su estatus fue más fuerte que el instinto de la verdad. Toman la decisión monstruosa, van a proteger a la hija viva, sí, pero sobre todo, van a proteger el proyecto. Van a proteger la fachada. Eligen el encubrimiento. Por lo tanto, la operación que se desata ya no es la de un plan criminal, sino la de un encubrimiento desesperado. Fase 1. La evidencia. El primer movimiento lógico es el mismo que en la otra teoría. El cuerpo debe desaparecer de la escena. Es movido al punto B, ese lugar oculto donde la gravedad, como ya probamos, estampará la firma equivocada en su piel. Fase 2. La narrativa. Se lanza la historia de la desaparición. Es la coartada perfecta. Compra tiempo. Genera simpatía. Desvía la atención. Pero, esta teoría tiene una pieza que la hace encajar de forma mucho más aterradora con la evidencia que ya analizamos. El audio. Si la verdad es que la hermana mayor estuvo involucrada en un accidente, entonces la grabación de Lisette Farah instruyendo a su hija ya no es una simple manipulación de testigos. Es algo mucho más oscuro. Escuchemos de nuevo, bajo esta luz. O que tú la empujaste. En esta hipótesis, esa frase no es una amenaza abstracta de lo que podrían pensar. Es un recordatorio. Es un ancla psicológica. Es la madre diciéndole a la única testigo, tú y yo sabemos lo que pasó aquí. Y si hablas, la verdad te destruirá a ti primero. Así que, la niña no solo fue silenciada. Fue convertida en la guardiana del secreto bajo la amenaza de la autoculpabilidad. Fue psicológicamente encarcelada. Esta teoría explica la dinámica de los padres. Su frialdad no es la de dos asesinos, sino la de dos cómplices unidos por un secreto terrible, operando juntos para contener la fuga. Explica por qué el motivo económico no es necesario. Y explica, de la forma más cruel posible, la frase más escalofriante de toda esta historia. En esta hipótesis, el primer acto fue una tragedia infantil que duró un segundo. Pero el segundo acto, el encubrimiento, fue una decisión adulta, fría y calculada que duró 9 días, y que no buscaba proteger a una hija de la justicia, sino usarla como la primera y más pesada loza en la tumba del secreto familiar. Para entender esta hipótesis, tenemos que volver a observar a los padres, pero no como individuos. Tenemos que verlos como una unidad, como un equipo. La evidencia pública nos mostró a dos personas que no actuaban como una pareja rota por el dolor. No había gritos, no había acusaciones mutuas en esos primeros días cruciales. Tampoco había consuelo. Había una calma extraña. Una sincronización fría. Una distancia profesional. Por lo tanto, esta teoría no busca a un único autor intelectual. Propone la existencia de una sociedad criminal operando desde el núcleo mismo de la familia. El móvil aquí no es simple. No es solo el dinero del seguro. No es solo el encubrimiento de un accidente. Es todo junto. Es la liquidación final y total de un problema que, para la marca familiar que ya analizamos, tenía ramificaciones financieras, sociales y emocionales. En la lógica brutal de esta teoría, Paulette no era vista como una hija, sino como el nexo de todos sus fracasos, el recordatorio de la imperfección en su mundo de lujo, y una carga económica en medio de una quiebra inminente. Así que, la decisión no es un impulso. Es un acuerdo. Un pacto de hielo entre dos socios acorralados. Y entonces, la operación que se desata es de una complejidad que difícilmente podría ser ejecutada por una sola persona en pánico. Requiere una división de tareas, como en cualquier empresa. Imaginemos la escena bajo esta lógica. El CEO de la logística, Mauricio Guevara. El estratega silencioso. El hombre del sector inmobiliario. En esta hipótesis, él se encarga de la parte física, la más sucia. La ejecución del acto silencioso. El movimiento del cuerpo al punto B, la casa de seguridad para la evidencia. El control del perímetro. Su frialdad ante las cámaras no es shock, es la concentración de un gerente de operaciones en medio de un proyecto crítico. La directora de Relaciones Públicas, Lisette Farah. La abogada. La operadora mediática. Su rol es la fachada. Es la cara visible de la tragedia. Ella gestiona el circo mediático que ellos mismos convocaron. Ejecuta las entrevistas, las escenas de llanto coreografiado, lloro para que se vea más real. Y, crucialmente, se encarga de la manipulación y neutralización de la única testigo real, su otra hija. Bajo esta luz, sus acciones dejan de ser contradictorias y se vuelven complementarias. La infame frase de Mauricio, no meto las manos al fuego por nadie, ya no es la traición de un esposo. Es la declaración de un socio creando negación plausible, una distancia estratégica por si la operación falla. La pregunta de Lisette sobre si llorar o no, ya no es la duda de una actriz. Es una consulta de producción. Es un socio preguntándole al otro si la actuación va de acuerdo al guión. Pero, ¿qué pasa cuando una sociedad criminal completa su proyecto final? El trabajo está hecho. La conclusión de accidente fue firmada. El caso está cerrado. El objetivo, por más monstruoso que fuera, se ha cumplido.
Así que, la sociedad se disuelve. El divorcio, que ocurrió casi inmediatamente después del entierro, en esta teoría no es la fractura de una pareja por el dolor. Es la disolución calculada de una empresa criminal una vez que el trabajo está terminado. Ya no se necesitaban. El pacto de hielo se derritió porque ya no había nada que mantener congelado. Esta hipótesis es, quizás, la más completa y la más aterradora. Explica la frialdad coordinada. Explica la complejidad de la operación de encubrimiento. Y explica la disolución final. Sugiere que durante 9 días no estábamos viendo a una familia buscando a su hija. Estábamos viendo a 2 directivos ejecutando el plan de liquidación más brutal que se pueda concebir. Y el activo que liquidaron fue a su propia hija. Hemos recorrido el laberinto. Desmantelamos la versión oficial con las armas de la física y la lógica. Y luego, exploramos los 3 caminos más oscuros y probables que se abren en el vacío que dejó esa mentira, la operación financiera, el accidente encubierto y el pacto de hielo. La codicia, la tragedia o la complicidad. Así que, ¿cuál de las 3 fue? ¿Quién es el culpable final? Y la conclusión más brutal de todas es que ya no importa. No importa cuál de esas hipótesis sea la correcta. Porque ya sea que el catalizador fuera un seguro de vida, un empujón infantil o un acuerdo siniestro, el resultado fue exactamente el mismo, una verdad fue aniquilada, y una farsa fue instalada en su lugar. El crimen original, el que ocurrió en esa habitación, quizás nunca se pruebe en una corte. Pero el segundo crimen, el que vimos desarrollarse durante 9 días a la vista de todos, está probado sin lugar a dudas. El verdadero culpable, el que sí podemos nombrar, no es una persona. Es un sistema. Un sistema que eligió proteger la reputación de sus activos por encima de la vida de una niña. Un sistema que movilizó a sus operadores no para buscar justicia, sino para fabricar una coartada. Un sistema que usó su poder para contaminar, para sobornar y para, finalmente, quemar la evidencia. El legado del caso Polet no es solo un misterio sin resolver. Es la cicatriz permanente en la confianza de toda una generación. Es la prueba documentada de que, para el poder, la verdad no es un hecho, es una variable negociable. Ese es el fin del análisis. Y ahora, lo que sigue. Si este análisis te aportó valor, si te hizo conectar los puntos de una forma nueva, deja un like. No es para el algoritmo. Es una señal de que la lógica brutal está encendida. Comparte este vídeo. No para que se haga viral, sino para que la próxima vez que el sistema nos quiera vender una mentira imposible, haya más gente con las herramientas para desmantelarla. Compartir esto no es esparcir un chisme, es distribuir un manual de autopsia. Y finalmente, suscríbete. No para ser un seguidor, sino para ser parte de la operación. Porque hay muchas más narrativas oficiales allá afuera, esperando ser auditadas. Apenas estamos calentando.